Una salida nocturna de 3 primos. Una pelea que resultó una trampa. Un auto que justo se rompió. Luego tiros. Un crimen. Parecía una riña común, fácil de resolver. Todo estaba grabado en cámaras de seguridad, pero los asesinos resultaron ser poderosos, protegidos. Documentos América presenta La emboscada Barra Brava. Nicolás López tenía 18 años y era peluquero. Recién había abierto su propio local. Aquella madrugada del 19 de marzo de 2016 no tenía planeado salir, pero igual acompañó a su primo y a su hermano a un boliche de Lanús. Mi hermano estaba acostado, el otro día trabajaba él. Y bueno, se levantó y nos quiso llevar, no sé cómo pasó que él también fue ahí. Ah, sé que terminó siendo casi... Sí, no sé si fue el maldito destino que estaba, ¿no?, premeditado a que tenía que pasar ese día. En el boliche hubo una pelea, adentro del boliche, con mi sobrino. A la salida del boliche, esta persona que alquilaba el boliche, porque no es el dueño, arma como una emboscada de 9 personas. Las cámaras de seguridad muestran claramente cómo se preparó el ataque. Un grupo de hombres espera en la puerta del boliche clase. Buscan piedras. Se sacan las cadenas. Entre ellos está Emanuel Ortiz, alias Emma, uno de los principales sospechosos de matar a Nicolás. En escena aparece Santiago Vélez, alias El Gorila, miembro de la 12. Parece dar directivas. Del local sale Nicolás y lo abraza Maximiliano Areco, alias El Chino, quien habría sido responsable del evento. También salen Iván, el primo de Nicolás. El gorila se acerca, lo trata como un amigo, pero es una emboscada. Un hombre lo ataca con una patada voladora y un botellazo. Nicolás intenta defender a su primo y el chino Areco lo aparta. A Iván le siguen pegando. Llega la policía y lo único que hace es dispersar a la patota, pero no se trataba de una patota cualquiera. Yo como mamá investigué y fui buscando por Facebook los nombres y ahí me doy cuenta que son de la Barra de Boca. Son de una facción importante que hay acá en la zona Sí, de Lomas. Sí. Ellos están metidos en la mafia de la salada, son gente pesada, hay droga también metida en el medio. Miedo no les tengo y voy a seguir porque la muerte de mi hijo fue injusta. Uno de los participantes de la emboscada es el gorila Vélez. Según un informe judicial al que accedió Documentos América, el gorila sería muy allegado a Rafael Diceo, el jefe de la 12. ¿Habría barra bravas vinculados también a lo que era por lo menos asistir a este boliche? Había como un rum de que tenía que ver con algunos barra bravas. Con el encargado del boliche siempre había problemas, no aceptaba las clausuras, sacaba las fajas. Los inspectores alguna vez inclusive tuvieron que salir corriendo porque los querían fajar. Siempre muy difícil el ambiente, ¿no? Cuando subimos al auto, que mi primo le decía llévame al hospital, agarramos un pozo. ¿Qué hace? Rompe la rueda. Bueno, cambia la rueda, todo, y seguimos. Hicimos 2 cuadras más, era el destino, se rompe el embrague. Así que el auto... ¿Un auto nuevo? Claro. Nicolás, su hermano y su primo quedan a pie. Mientras caminan, los persigue un auto blanco. Esta secuencia también quedó registrada en las cámaras de seguridad del municipio de Lanús. En Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña, el coche blanco dobla y empiezan los disparos. Los 3 jóvenes escapan, pero Nicolás, herido, se desploma. Tu sobrino, que fue otra de las víctimas, sin llegar al extremo de Nicolás, de perder la vida,
Pero él sí pudo verlos y saber quiénes estaban adentro de ese auto. Sí, él vio que el que tiraba, el que disparaba era Manuel Ortiz. Él lo vio. Él lo vio. Y él lo dijo de un principio. ¿Cuándo te das cuenta que Nico había recibido los Sí, impactos? porque él habló. La última palabra que dijo me dio en el pecho, me dijo. Y él es más, él se da vuelta y me mira a ver si me pegó a mí. Porque yo tenía un impacto, pero en la remera. Tiraron a matarlos. Está más que claro que nos tiraron a matar. Las cámaras grabaron todo, pero no se pudo identificar al coche de los asesinos. La muerte de Nicolás es investigada en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La fiscal a cargo es María Lorena González, de la UFI 14. En la causa judicial hay elementos que vinculan a quienes estaban en el boliche con el auto blanco desde donde se realizaron los disparos. También hay pruebas que quienes regenteaban ese lugar pertenecen a la facción de la Barra Brava de Boca de Lomas de Zamora. Violentos dentro de la cancha, violentos afuera. Así emboscan y matan los Barra Brava. Es la primera vez que enfrento la tumba de mi hijo porque nunca vine y miré, siempre cerré los ojos y siempre me lo imaginé volver de vuelta a casa. ¿Vos crees que esta agresión que recibió aquí la tumba de Nicolás es parte de las amenazas que ustedes reciben? Sí, porque yo subí un video a las redes sociales, a mi Facebook. A los 2 días la tumba de mi hijo aparece rota, le rompen el vidrio y le sacan 2 tijeras. Nada más que eso, y tenía varias pertenencias y no le tocan más nada que eso. No puedo mirar esto, es muy triste. Nico no se lo merecía. Yo creo que ninguno se merece, ninguno. Nadie se merece la muerte. Desde hace varios días venimos intentando descifrar qué es lo que pasa en Lomas de Zamora. Y estamos hablando de una tragedia, estamos hablando de 5 muertes en episodio de inseguridad, una seguidilla de ¿cuánto? 4 o 5 días, una semana. Ayer nos detuvimos en la cuestión de la connivencia de la policía con los ladrones a partir de un enigma sencillo. ¿Cómo es posible que los tipos que secuestran en un auto robado, que hacía un mes que estaba robado, ese auto no había sido visto ni capturado, no se movían del barrio? Eran tipos que ya tenían 10 años de andar entrando y saliendo en causa siempre en Loma de Zamora, en la Fiscalía de Loma de Zamora, detenido por policías de la zona de Loma de Zamora. Uno de ellos tenía pedido de captura por un crimen, o sea que todo el mundo lo conocía en Loma de Zamora, llevaba 10, 12 años de delito y sin embargo no se van de Loma de Zamora. El teorema es sencillo de resolver. No se van porque tienen protección policial, porque ahí se sienten protegidos, tan protegidos como para que puedan andar en un auto robado con 2 armas truchas, un tipo con un pedido de captura por homicidio, intentar secuestrar a uno que queda grabado en las cámaras ocultas, no lo pueden secuestrar, después secuestran 2 viejos, antes habían hecho una entradera y ahí andaban de gira como si tuvieran impunidad, como si tuvieran zona liberada. Es en la misma zona donde el comisario de la Regional Lanús, que incluye Loma de Zamora, quedó grabado, ahora está suspendido, gritándole a los vecinos como si él fuera el rey de la seguridad, como si en su distrito no hubiera pasado nada. Esta historia que les presento hoy tiene que ver con un eslabón más arriba, con la justicia. Ustedes dirán, bueno, puede ser, puede fallar la justicia y no siempre puede lograr lo que va a buscar, pero vean este caso. Tipos de una barra brava emboscan a uno a la salida de un boliche. Queda grabado en las cámaras de seguridad, o sea que todos son fácilmente reconocibles para cualquier pericia. Sin embargo, la causa no avanza. El crimen está grabado. No solo está grabada la paliza primera, sino el momento posterior donde un auto les dispara. ¿Cómo se sabe quién fue el que disparó? Porque uno de los 3 chicos reconoce quién es el que mata a Nicolás López. Nicolás López es el pibe que cae, ustedes lo veían en el video. Uno de los primos dice que el tirador es Emanuel Ortiz, porque ya lo había visto en la pelea, porque está en el video de la pelea. La pelea es inmediatamente anterior a la secuencia del disparo.
¿Saben cuánto tardó la justicia de Lomas de Zamora en ir a detener a Emanuel Ortiz, al tipo que habían visto dispararle y había quedado grabado en la pelea? A ver, una apuesta. ¿Cuánto puede haber tardado? ¿Una semana? ¿2 semanas? No sé. 7 meses. Claro, 7 meses después no lo encontraron. Entonces ustedes dirán, ¿esto desmiente el teorema anterior de que se sienten protegidos? No. ¿Saben por qué no lo desmiente? Porque lo que pasa en la justicia de Lomas de Zamora es todavía mucho más complicado. Porque estos muchachos, ¿sí?, del sector de la barra brava de Boca, que se conoce como el sector de Lomas de Zamora, o sea, se conoce como Lomas de Zamora. En la Fiscalía de Lomas de Zamora, ustedes dirán, ¿los investiga todos juntos? No, no los investiga todos juntos. Pero los muchachos de este sector tienen al menos 4 causas en diferentes fiscalías de Lomas de Zamora, donde aparecen los mismos personajes. ¿Qué sucede con esas 4 causas? Ustedes dirán, bueno, ¿se unifican? No se unifican. En varias de estas causas hay homicidios. En al menos 2 de estas 4 causas hay homicidios. Acá hay 1 y hay otras 2 donde hay homicidios, siempre vinculados al mismo grupo. Ustedes dirán, bueno, los están investigando todos juntos para que los fiscales intercambien información. No los están investigando todos juntos. Pero hay todavía algo peor. Y es que del mismo modo que a Emanuel Ortiz, cuando lo fueron a buscar, no lo encontraron, está bien, tardaron 7 meses. Bueno, a otros que sí lo fueron a buscar, más o menos disimulando que lo hacían en tiempo y forma, que lo querían agarrar, tampoco los agarraron. ¿Por qué? Porque alguien cercano, o sea, alguien muy cercano al fiscal general Enrique Ferrari, quedó registrado entrando en el sistema de la Fiscalía General de Lomas de Zamora a ver cuándo eran los allanamientos para ir a buscar a los acusados de homicidio. O sea, hay un buchón. ¿Sí? Hay alguien que le avisa a los tipos cuando los van a detener que los están buscando. Entonces los tipos se van, se rajan, cambian y así van zafando. O sea, esta es la justicia de Lomas de Zamora. Esto que yo les digo, ustedes dirán, bueno, es un rumor, es un chusmerío. No, es un informe de Gendarmería. ¿Por qué este informe de Gendarmería existe? Porque ya era joda, es decir, ¿cómo? Hay tipos con varios homicidios y nadie los va a buscar y cada vez que los van a buscar justo se van. Entonces le pidieron un informe a la Gendarmería y la Gendarmería, analizando todo esto, dijo, che, acá hay alguien que está entrando en el sistema. ¿Saben quién es? El detalle más inquietante de todo esto es que uno de los jueces que interviene en varias de estas causas, estos muchachos, además de ser de la barra brava de Boca, están vinculados al sector de los puestos de afuera de la Salada. Uno de los jueces que interviene en esto y uno de los fiscales que interviene en estas causas, el juez se llama Gabriel Vitali y el fiscal se llama Carlos Bacchini. El juez tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito vinculada, o sea, por otras fuentes, vinculada a la cuestión de las causas de la Salada. ¿Sí? ¿Y saben qué? Están estudiando ascenderlo. ¿Sí? Están estudiando ascenderlo a una cámara de Lanús, de la zona de Lanús. Lo quieren ascender, van a crear una cámara, tribunal de alzada en la zona de Lanús y Lomas de Zamora, y están pensando ascenderlo, tanto al fiscal como al juez. Entonces, acá uno entiende los milagros judiciales. Un crimen con todos los tipos grabados, la pelea y la muerte. Sin embargo, a los tipos alguien les avisa. Ustedes dirán, ¿tienen buenos abogados defensores? No, muchachos. Tienen buches adentro que les dicen cuándo los van a ir a buscar. Así funciona la justicia en la Argentina, o por lo menos cuando nosotros podemos contar cuándo funciona mal, como en Loma de Zamora, como lo hemos contado otra vez en San Martín, lo contamos y lo contamos con detalles. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. Yo creo que hay que construir la unidad, porque creo que esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero. Creo que ha pivoteado sobre la falta de unidad de los partidos populares, nacionales y democráticos. Entonces yo siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal que está viviendo la República Argentina. Hay que ponerle límites. Pero usted Víctor dijo, Hugo, si me lo piden, soy candidata. No, eso si me lo piden suena. Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor cantidad de votos a esta propuesta y que podamos ganar las elecciones, lo soy.
Ya está aquí con nosotros Ignacio Fidanza, director de la Política Online, con quien vamos a hablar de qué va a pasar con la candidatura de Cristina, porque hoy salió una carta rumbo a Randazzo donde le dicen que se puede quedar con el PJ, que se puede presentar con el PJ, una carta muy extraña. Él me va a ayudar a analizarla, pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tienen la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Acá está la carta, muchachos. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que preside Fernando Espinosa, le mandó una carta a Florencio Randazzo, donde le dice que otros referentes quieren constituir otro frente electoral, y le dice, ¿podrá usted presentarse como cualquier otro candidato en el Partido Justicialista y en el marco de la ley electoral vigente? ¿Lo descifraste? ¿Qué es esto? Sí, es una... Bueno, nosotros lo habíamos anticipado, la decisión es la misma. Ella no le quiere dar la primaria a Randazzo. Como no quieren que le diga que lo proscribió, arman un frente donde ella va a ser candidata que no integra el PJ y le dicen a Randazzo, porque ahí dice los intendentes, la mesa política, todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires prácticamente no quería una primaria. ¿Y le van a dejar el PJ a Randazzo? Sí. ¿Y la plata? Porque eso, si le dejas el PJ, le dejas la plata. Eso está, ¿O no? eso... Los votos no son del... Habrá que ver. Ya tiene un competidor. Hoy a la noche, hace un rato, nos dijo Mario Ishi que le quiere armar una lista en contra. A Randazzo. Sí. Está muy bien. O sea, que el PJ va a tener una interna Randazzo. Randazzo va a tener una primaria. Yo creo va a tener por fin su primaria. Sí, sí, no contra Cristina. Bueno, ¿no? bueno. Es un pequeño... Pero yo creo que es una chicana. Esta es la primera fase, digamos. Expliquemos. Mañana a la medianoche cierran los frentes. Esta es una primera fase. El 24, la otra semana, cierran la lista de candidatos, que ese sí es el cierre definitivo. Entre mañana y el 24 habrá un espacio de negociación. ¿Todavía se puede negociar después de la carta Sí, esta? se ¿Sí? puede, claro, porque ese frente se puede sumar al frente de Cristina, eventualmente. Entonces, pero ya le están diciendo, mira, lo que te habíamos dicho, que no iba a haber una primaria, bueno, ya acá ya tiene un viso muy concreto. Si vos querés una primaria contra Ishi y te parece que el PJ es extraordinario y que vos lo llevás, bueno... Adelante. Adelante. O sea, ahora Randazzo no puede decir que lo proscribieron. No. Bien. ¿Y por qué hace Cristina esto? Porque no quiere competir con Randazzo. Ahí ella fue bastante clara, no quiere competir con Randazzo. Y hay que decir la verdad, no solo Cristina. O sea, la gran mayoría de los intendentes que hoy están en el espacio que la postula no quieren primarias en su distrito, no quieren pasar por ese trance. ¿Por qué? Hay distintas... Porque los concejales, por la mayoría... Sí, porque nunca sabes cómo termina una primaria, porque es costoso. Sí, pero la ley de las PASO le hizo el kirchnerismo. Sí. Y Cristina no la quiere. No. Es política, ¿no? Bueno, está bien, pero ¿no es contradictorio? Sí, todo el tiempo. Bien, está bien, me tranquiliza, me tranquiliza. Macri tampoco da primaria en ningún lugar. Cierto. Y son demócratas. Y llegó con la PASO. Y llegó con la PASO y vienen a cambiar y a democratizar y a mejorar. Sí. Y prohibió las primarias directamente. Claro. ¿En todos los distritos? En todos los distritos. ¿Y esto fue decisión de Macri? Sí, encontré un distrito donde haya primarias en Cambiemos. No. Te va a costar, porque hay algunos pero no va a ser sencillo. ¿Y eso para qué? ¿Para manejar las listas? Claro. O sea, como Cristina. Sí, igual. Qué raro es todo. No, es totalmente natural. ¿Cómo raro? Dicen una cosa y después se olvida. Claro. Bueno, a ver, vamos a volver a Cristina. ¿Cómo le va a Cristina? ¿Puede medir? ¿Cómo la ves vos? Mira, ¿O las encuestas están desorientadas? Es muy interesante. Vos cuando mirás las encuestas todas, nosotros vemos todas, ¿no? Hay, según de dónde vengan, cambian dos cosas. Cambiemos, pasa del primer lugar al tercero, y lo mismo ocurre con Massa. En algunas mide 15, en otras 30. Y con Cambiemos te pasa lo mismo. Ahora, lo que no cambia en ninguna es Cristina. Siempre la vas a encontrar entre los 27 y los 31 puntos. ¿Con eso entra? ¿A dónde? Al Senado. Si es segunda, sí. Si es primera, obvio. ¿Y lo deja Scioli afuera? Scioli podría quedar afuera, sí. Pero Scioli es un optimista. Oh. Yo creo que él piensa que van a ganar. Igual todavía no está que va a ser el segundo, ¿no? Falta. Sí. Y respecto del oficialismo, porque está esta cuestión de que
Cambiemos logra, poniendo a Vidal y al Pato Donald, le puede ir muy bien. ¿Vos lo ves eso? Siempre hablando de provincia. Es una discusión que ellos tienen en este momento. De hecho, la discusión es tan intensa que no logran cerrar los candidatos. La sumaron a Ocaña y la tienen ahí. Ocaña ya está medio impaciente. Ese gesto de impaciencia, sí. A Esteban Burri lo filtraron por todos lados que iba a ser el candidato y luego empezaron, no, por ahí no, es otro, todo un manoseo. ¿Por qué? Porque tiran los tipos a la cancha, después los miden y cuando no da, no da. Sí, pero y por ahí es mejor tal, cual. Entonces no es tan así que da lo mismo el Pato Donald. Eso es una teoría. Eso dice Gran Barba. Claro, pero es una teoría que la van midiendo y la transferencia de votos siempre al PRO le ha costado. Si vos ves las elecciones en la ciudad, Macri a veces en sus mejores momentos tenía 60% de imagen positiva y cuando ponían un candidato como Michetti en las de medio término o como el propio Larreta, bajaba drásticamente eso. Entonces la transferencia de votos de Vidal o de Macri a los candidatos en el PRO siempre fue muy difícil. Y acá el tema es que lo que marcan la mayoría de los sondeos es que hay una distancia grande, no solo entre Vidal, que es ideal, pero digamos entre la marca Cambiemos y Esteban Bullrich. Casi el doble, o sea, 30 a 15 puntos. Entonces eso es un momento de una discusión intensa hoy en el hecho que baje oficialismo. Cristina a la elección no hace que tengan que ir, lo obliga más a presentarse, obliga a que haya candidatos de peso pesado. Sí, y ese es el otro punto. Hay un sector del gobierno que dice, bueno, tal vez nos apresuramos con lo de Carrió. Tal vez fue un error. Es verdad que Vidal no la quería. Eso es verdad. Pero en una elección donde vos tenés a Massa y a Cristina... ¿Massa va a ser también candidato, te parece? Yo creo que sí. Es muy difícil... O sea, son dos pesos pesados de la política. Súper instalados, 100% de conocimiento. Y vos vas a ir o con Ocaña, o con Gladys González, o con Esteban Bullrich. Y va a ser un esfuerzo meterse en esa discusión. Y eso con Carrió era natural, digamos. Estaba en ese nivel, digamos, ¿no? Claro, era más lógico. Ahora, es a todo o nada. Sí. Porque es un escenario tripartito muy parejo y hay puestos para dos. Uno puede ganar, otro puede tener una minoría de poderosos y el tercero se va al pasto. No, y además... Si el gobierno que sale tercero se va al pasto. Si es Cristina, pierde para siempre y si es Massa también se va al pasto. Sí. Uno de los tres se va al pasto. Yo te diría que lo más crítico es para el gobierno. O sea, el gobierno ni siquiera tiene que salir segundo, tiene que ganar. Porque se juega la gobernabilidad en gran medida. ¿Qué quiere decir eso? Y ellos han dicho que hay un montón de decisiones de fondo que no toman hasta después de la elección. Digamos, no lo digo yo, lo han dicho ellos, Sí, que sí. las inversiones no El ajuste, vienen. el famoso ajuste. No, pero además dicen, las inversiones van a venir si ganamos la elección. Lo dijo hasta el presidente de IPF, o sea, que es un funcionario del gobierno. Sí, pero que lo están por echar. ¿No? Y bueno, pero por sincericidio, digamos. Y entonces para el gobierno tiene, si gana, yo creo que le da un respiro, no resuelve los temas de fondo, por supuesto, y sigue para adelante. No cambian las mayorías de la Cámara. Si pierde, ¿le da síndrome 2001? No sé si tanto, pero le va a costar todo muchísimo más. Yo creo que si pierde, digamos, la reacción lógica, que en la Argentina ocurre pocas veces, sería buscar un pacto de gobernabilidad con el peronismo, con los gobernadores. Pero no es lo que hizo Macri hasta ahora. No es lo que hizo Macri y me parece que es lo que tampoco quiere hacerlo después. Pero si pierde, me parece que se vería muy condicionado hacia ese lugar. Si pierde Cristina es el final, políticamente para ella. Sí, o sea, a ver, si Además sale... de que le vienen todas las causas judiciales. Pero espera, si sale segunda, entra al Senado. Fueros. Fueros y 6 años. Vos pensás que cuando termine ese mandato va a tener 72 años. O sea, lo que se muere es la fantasía de volver a disputar la presidencia, si sale segunda, ¿no? Claro. Y queda más parecida a Menem. Claro, un proceso de en el Senado. Y Sergio Massa, me parece que si saca entre 20 y 25 puntos, sigue vivo. Porque tiene una proyección, él como... Aunque no entre. Aunque no entre, porque él, digamos, el peronismo tiene un problema hoy, grave, que no tiene buenos candidatos para el 2019. No tiene. Bueno, que gane, como siempre.
Sí, pero ¿y quién va a ganar? O Y sea, algún gobernador que salga, alguno sí, que gane pero hay con el que- 70% de los votos. sí, pero hay que instalarlo. El único más o menos perfilado es Urtubey, pero tiene mucho problema interno. Y después no tenés grandes candidatos. Entonces ahí es donde Massa, si hace una elección que no sea humillante, puede ensayar un Sí, regreso. en una alianza al estilo Cambiemos. Claro, puede ensayar un regreso. Vamos a cambiar de tema y vamos a ampliar la mesa porque vamos a empezar a hablar de los presupuestos, de la plata. ¿Dónde está la plata en definitiva? ¿Qué es lo que se vive discutiendo? ¿Dónde se fue la plata del Estado? En el Estado, la plata nunca alcanza. Hay muchas necesidades y el dinero no es infinito, pero algo hay, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿a dónde va la plata de los presupuestos? A nosotros nos jode que cualquier político utilice a la política como herramienta para enriquecer. Ejemplo, Vudú, Jaime, ¿eso te joden? No, porque la política es la única herramienta que tienen los pueblos, que tienen los trabajadores, que tienen los humildes para poder transformar su realidad. Por eso. El presupuesto para educación es uno de los que más tironeos se está generando en la provincia de Buenos Aires. La oferta prácticamente no se discutió. Este frente de unidad docente determina un paro para el miércoles 14. Los gremios, después de 2 horas de debate, anunciaron un paro porque el gobierno propuso solo aumentarles el salario un 21% en 2 tramos ajustados por la inflación. La propuesta consiste en un piso garantizado del 21% en 2 cuotas. Yo no entiendo por qué la gobernadora no le dicen a la gobernadora que esto le hace mal. La propuesta realizada hoy por el gobierno de la provincia de Buenos Aires teniendo las mismas características con algún punto diferencial que significan 98 pesos. Del presupuesto de salud se están investigando gastos millonarios del Hospital Posadas. Se detectó un uso indebido de los recursos de la caja chica y de fondos para compras directas y hasta sueldos de monotributistas. Hay serios problemas de insumos, faltan muchas cosas todos los días, porque no se hicieron las licitaciones públicas en tiempo y forma. Este baño funciona para los pacientes. Fíjate cómo está ahí atrás, fíjate cómo está ahí arriba. ¿Qué es? Está lleno de moscas esto. Moscas y cucas de noche. Tecnópolis también se lleva una parte considerable del presupuesto. El kirchnerismo invirtió en Tecnópolis 1.046 millones de pesos en 5 años. Ahora el fiscal Jorge Dilero impulsó una investigación porque detectó irregularidades en los convenios para partidos de la Copa Davis 2015, convenios millonarios con universidades para contratar personal sin rendición de fondos y hasta faltantes de bienes en el predio. ¿La plata no alcanza o están metiendo la mano en la lata? ¿Dónde va la guita de los presupuestos? Porque mañana hay huelga de maestros, también hay huelga del personal de los hospitales, del personal de la salud en la provincia de Buenos Aires. El reclamo en los sectores públicos por mayores salarios es permanente y por otro lado lo que se ve es que los presupuestos no alcanzan, se gastaron mal, los hospitales están desguarnecidos, hay crisis en las escuelas. ¿Dónde termina yendo la guita y por qué? Encima ahora están diciendo que va a haber un ajuste después de las elecciones. Alejandro Grandinetti es diputado nacional del Frente Renovador. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Se gasta mal la plata? El tema es que se está achicando la economía. Técnicamente la economía no crece hace 6 años. El problema no es que te alcanza la plata porque en realidad lo que se eligió es controlar la inflación controlando una sola variable que es la monetaria, que es lo que está haciendo desde el Banco Central. Lo que nosotros proponemos era totalmente diferente. Sí, pero ahora el gobierno está diciendo y claro, no hace falta ser mandable para saber menos. Que después van a volver a cortar más. Pero si vos seguís toda la línea de lo que significa la actividad industrial, el consumo, en definitiva, el movimiento económico en la República Argentina, vas a ver que está en orden decreciente. Ergo, vas a recaudar cada vez menos. Si recaudas cada vez menos, no te va a alcanzar el dinero. Están gastando mal y además no están poniendo en marcha a la economía nacional. ¿Y es proporcional esa caída de la recaudación a la suba del gasto público? Sí, lo que antes no te cerraba con el kirchnerismo y que nos llevaba a un callejón sin salida, que era la emisión sin respaldo, fue reemplazada ahora por el endeudamiento. El nivel de endeudamiento que estamos teniendo ahora es insostenible en el mediano plazo. No lo digo yo, no lo dice la oposición. Mira, yo estuve en Washington hace 20 días atrás. Dentro del propio Fondo Monetario Internacional, la gente del Citibank dice la Argentina está
congelada hace 6 años y la proyección que nosotros tenemos es con suerte un crecimiento del 1%. Mínimo. 1,5%, Que nada. no mueve mucho el perímetro del laburo. No, nada. Claudio L. Carbonara, es metrodelegado, dirigente del Frente de Izquierda. Están estallando conflictos sindicales con los muchachos del transporte en Córdoba. Mañana hay paro de maestros. ¿Ven venir ustedes unos meses calientes? En realidad para los trabajadores hace un tiempo largo que son momentos difíciles. Pero de marzo para acá se había calmado. No, no se ha calmado. Lo que ha habido, la tregua de la CGT, de la CTA ha sido muy grande, ha quedado lejos del paro general y la continuidad que se necesita para enfrentar una política de ajuste no solo del gobierno nacional, sino de todos los gobiernos provinciales. Vos preguntabas qué pasa con los presupuestos, se gasta mal, además se achican los presupuestos en cuestiones tan importantes como salud, como educación, y hay grandes negociados, hay corrupción, digo, todo lo que está saltando de las coimas, de Odebrecht y todo esto, se puede ver en todos los aspectos. Entonces, lo que nosotros planteamos es que, obviamente, el gobierno y los gobiernos tienen la intención de seguir beneficiando las grandes ganancias de las empresas por sobre el interés del pueblo trabajador, del pueblo pobre, va a seguir estallando cada vez más el conflicto. Lamentablemente, insisto, toda esa fuerza que se ve en distintos focos, como lo que se está viendo en Córdoba, digo, es impresionante la cantidad de trabajadores. Se levantó ahí. el paro. Se levantó, pero no está solucionado porque hay una pelea ahí para seguir garantizándoles grandes negociados a las empresas del transporte en Córdoba, pero también en todo el país. Entonces, lo que se necesita para que esto se pueda solucionar desde el punto de vista del interés del trabajador es un gran plan de lucha nacional con continuidad para pararle la mano a los gobiernos que lo único que buscan es eso, que el ajuste, que esta crisis internacional de la economía la paguemos los trabajadores una vez más. Alfredo Olmedo, diputado nacional de Salta, pues Somos Todos. ¿Qué pasa con la plata? ¿Dónde va, viejo? Si usted no genera riqueza, la pobreza no le va a alcanzar para todo. Al contrario, va a caer en una humillación, como hay muchos lugares de la sociedad que ya son humillantes. Porque no solo ya no llegan al alimento, sino a nada básico. Desde mi punto de vista eso está programado de hace años, ¿no? Yo se lo vengo diciendo, que sobre todo el norte de nuestro país programaron la pobreza estructural. Pero el norte no tiene el Plan Belgrano. Con todo respeto, yo le voy a seguir dando crédito al Belgrano. El día que me choque el tren, yo se lo dije a Cano, lo espero al tren que me choque, en el buen sentido, porque el progreso al norte lo llevó al ferrocarril, y una vez que desapareció el ferrocarril, lamentablemente, es muy triste. No, pero la pregunta es concreta, ¿no pasó nada con el Plan Belgrano? No me da cara como diputado, no pasó nada con el Plan Belgrano. Yo le voy a ser muy claro. Se están haciendo algunas cosas, pero no veo un tema de fondo. Y el tema del fondo es que funcione el ferrocarril. Todas las otras obras ya estaban incluidas en los presupuestos. Y usted se junta con presidente o con gobernadores y le dicen, cumplimos el 40% del presupuesto. O sea que sacaron un 4%. ¿Qué hicieron con el otro 60%? O entró en la burocoima o lo mandaron para otro lado, donde lamentablemente no llega a la sociedad. Por eso tenemos una gran deuda, el sector político, y me incluyo, con la gente. No se le resuelve los problemas a la gente. Solo es un problema político, de peleas políticas, a ver quién gana la política. Nacho, ¿es eficiente el gobierno a la hora de ejecutar los presupuestos? Por ejemplo, el Plan Belgrano, que todavía seguimos esperando. Yo estuve hace 3 días en Tucumán. Te doy un ejemplo bien concreto. ¿Viste el Plan Belgrano? Tucumán tiene 2 obras presupuestadas y votadas en el presupuesto nacional. 2 diques en el sur, en la frontera con Catamarca, porque se inunda, y la autopista de Tucumán capital a Río Hondo, donde ahora hay que ir porque cerraron el aeropuerto. Ninguna de las dos tiene ningún grado de avance, 0. Eso se votó, lo votaron los diputados y está en el presupuesto, que es la ley de leche, que se supone que se programa el gobierno. Eso vos lo encontrás en muchas provincias. Entonces hay mucha ineficiencia y hay cosas que funcionan. O sea que no era solo un problema de Devido y López. No. La ineficiencia y el apriete. No, lo que había era una gran corrupción. Y gran parte de los presupuestos se multiplicaban, triplicaban y demás porque se iba por ahí. Pero no empezaba. No empezaba. Empezaba el gasto, pero no empezaban las obras, seamos sinceros. Estamos en una situación compleja. Por ejemplo, vos vas, te vuelvo al ejemplo, fui de Tucumán a Aguilares, hacia el sur, ¿no? Ahí había una ruta programada y anunciada por Cristina en el 2009. 21 kilómetros, una ruta mano y contramano, que es una obra casi... Sí, tampoco, para un intendente, digo.
Bueno, hicieron, hasta que terminó el mandato de los 21 kilómetros, hicieron 15. Y el año pasado, el gobierno de Macri hizo 5 en un año, ¿no? Entonces, vos tenés, por ejemplo, vialidad con Iguacel, funciona, le mete pilas, todo avanza, pero hay un montón de otras cosas que no. Para mí hay un poco de incompetencia y tenés también una decisión, yo creo, a esta altura deliberada, de ajustar vía subejecución. Hay un montón de obras en cada provincia, vos hablás con los gobernadores. Te dicen, yo no llega. Me junté, divino, acordamos, un café, firmamos, diálogo. todo, la plata no llega. ¿Qué pasa? Llega fin de año, bueno, pasó para el año que viene y en el medio te ahorraste un montón de plata. Es una manera de ajustar también esa, la subejecución. ¿Hay subejecución? Sin lugar a dudas. Hay ineficiencia, porque digo, este gobierno supone que una de sus capitales es la eficiencia, el mejor equipo, los gerentes, los CEOs. Se le escapó la tortuga. En muchos aspectos se le escapó la tortuga. Mira, no solamente hay subejecución, como bien decía Fidenza recién, sino que encontrás que en algunos lugares donde hacen el ajuste eficientemente lo hacen en contra de la gente. Hoy teníamos reunión en la Comisión de Salud y por el tema de las pensiones por discapacidad. Que hubo un recorte brutal, sí. 70.000. Incluso ni siquiera nos pueden decir a nosotros cuánto. Dicen que había mucho choreo también, ¿eh? Está bien. Entonces, los que chorearon, que vayan con una causa judicial y que se la saquemos. Ahora, si vos se la sacaste a una persona que hoy cobra el 70% de la mínima, estamos hablando de 4.400 pesos, tenés que tener el 76% de discapacidad. Ahora bien, te la levantan en el interior. Hasta que vuelvan, vos haces todos los trámites, tenés que ir, demostrar que tenés la incapacidad, sacar el CUT, que es este certificado único de discapacidad. Hasta que vuelvas a cobrar, como en la subejecución, tardás 8 meses. Hiciste caso. Claro. 8 meses para un discapacitado sin la guita, le caga la vida. Que un tipo que lo necesita es la parte más vulnerable de la sociedad argentina. Cuando, ¿te acordás cuando hicieron Pero tenés que ser muy cuidadoso con los errores. Pero primero, claro, lo primero que tenés que hacer es, encontré el error, te saco. No te saco y después si no hay error, bueno, perdóname, 8 meses arreglátela como puedas, porque... 8 meses, viste, seguí participando. Claro, pero la propia vicepresidenta de la Nación, Rolando, dijo que había 5 millones de discapacitados en la República Argentina. Tomamos ese número. El 30% de los argentinos, por definición del INDEC, son pobres. El 30% de 5 millones son 1.700.000. Pero agregale que la discapacidad en los sectores más vulnerables siempre es mayor. Estás en 2 millones. Mal asignado. A lo mejor hubo curro, y la verdad que no nos terminamos de sorprender cuando un tipo te revoleó 9 millones de dólares por arriba de un convento, que seguramente puede haber curro. Ahora, personas que efectivamente necesitaban esa pensión tienen que esperar 8 meses. En Salta dicen que había algunos lugares del norte que había un festival de pensiones. El ¿Había en Salta? Tiene un fenómeno. Un día una chica salió reina de los estudiantes y le dieron una pensión por invalidez. Nah. ¿En serio? Este es un mito Olmedo. No. Es un mito Olmedo. No. Usted sabe que yo nunca le miento. Le doy los datos concretos. Entonces, seamos realistas. Yo no haría lo que hizo el gobierno, comparto con el diputado, de cortarlo, pero sí de revisarlo uno por uno. Porque hay provincias donde nadie trabaja y, como yo le digo, tírele la pala al medio. Entre lo que cobra en el plan, el que está discapacitado y no es discapacitado, y el que realmente está discapacitado no cobra nada. No cobra nada, es el que peor la pasa. Hay que decir las cosas como son. Entonces sí hay que hacer una revisión y que no lo haga... No sea una revisión asesina, Claro. porque a uno que le corta la pensión y que no sea una revisión política que a dedo diga, sí, esto está bien. No, se tendrá que hacer una junta como corresponde, pero rápido y que funcione. Porque hay, a ver, si es fácil, pidan en los últimos años del kirchnerismo la provincia que mayores discapacidades hay y curiosamente son los que más trabajan. Igual, Rolando, digo, esto es una discusión que no se puede, digamos, separar de lo que es el sistema. Este sistema en el que vivimos está basado en estas cosas. O sea, la pudrición del sistema no se puede endilgar a uno u otro gobierno, sino que están todos inmersos en lo mismo. Cuando hablamos de presupuestos hay que decir que esos presupuestos se votan y en la mayoría de los lugares del país el gobierno, Cambiemos, no tiene mayoría. O sea, se aprueban esos presupuestos con bajas en áreas tan sensibles como educación y salud, para mencionar solo dos, porque le votan las leyes también los partidos que se dicen de oposición. También, y aunque no se vote, no se ejecuta. Pero además de que se vota con la baja de
de presupuesto en esas áreas, tampoco se aplican. Entonces acá hay un sistema que, insisto, lo que se está buscando es seguir garantizando las enormes ganancias de las empresas a costa del pueblo trabajador. Porque si no, no se entiende por qué se aumentan las tarifas de la energía, de los servicios públicos, solo para garantizar la ganancia de las empresas y después, al mismo tiempo, cuando los trabajadores reclamamos un aumento acorde para poder llegar a pagar a fin de mes todos los gastos que tenemos y darle de comer a nuestros hijos, nos llaman delincuentes prácticamente, que es lo que pasa en Córdoba. Nos está escribiendo la gente a nuestro Twitter, @3P_A24. Veo que se está haciendo bastante obra pública. No les cuesta demasiado, pero es visible y junta votos. ¿Hay obra pública? Bueno, lo hablamos, ¿no? Hay pero un poco... a provincia... Yo creo que en los distritos donde ellos gobiernan hay más. En provincia ahora empezó bastante fuerte. En capital viene de arrastre, ¿no? Y además la reta sabe ejecutar, a diferencia de otros funcionarios. Vidal arrancó recién ahora, le costó el arranque. Exacto. No sé dónde vive esta persona que escribió. A ver, Flo nos dice, ¿dónde está la plata que hoy ya no roba el kirchnerismo y dónde están la plata del endeudamiento? Eso hay que preguntarse. Bueno, es lo que decía Alejandro recién, ¿no? La plata en la deuda, ¿dónde va? ¿Va a la obra pública, va a los gastos corrientes o va a la bicicleta? Parte va a la bicicleta porque deliberadamente se sacó parte de las restricciones que habían impuesto en su momento la Baña. Cuando vos salís de un default, la Argentina inexorablemente, o cualquier país que sale del default, recibe capitales. El problema es cuando te llegan esos capitales solamente para ganar con la tasa... La especulación corta. Con la especulación corta. ¿Qué hizo la Baña en su momento? Dijo, bueno, no, usted se tiene que quedar por lo menos un año y tiene que dejar el 30% de encaje. Se lo sacó a esto y nosotros salimos de un default en la Argentina. Llegaron esos capitales. Lo que antes hacía con la emisión y la maquinita, ahora para cubrir ese 7% de déficit que vos tenés, o sea, gastás más de lo que te entra como Estado y además tu balanza comercial es negativa, 7%. Es mucho. Sí, cuando sumás vos el déficit primario más el déficit de la balanza comercial, que incluso el proyectado del propio gobierno te dice que hasta el 19 no va a cambiar. A ver, el déficit de balanza comercial es yo me endeudo porque estoy comprando y estoy girando dólares de la Argentina. La tarjeta, es como la tarjeta de crédito. Exactamente. Bueno, ahí van los dólares. No van los dólares a la obra, no van los dólares para hacer puertos, para hacer carretera. Sí, hay algún grado de obra pública. Bueno, está bien. Hay que ver en qué medida, en qué proporción. En gran parte lo que estás haciendo, si mantenés ese déficit, te estás financiando ese déficit. Antes vos te ponía, Kicillof te ponía el corralito porque no podía justificar esa paridad que tiene que ver con el dólar. Entonces decía, bueno, está bien, nosotros emitimos pesos, generamos inflación y no te dejamos comprar dólares. Ahora, cuando liberaste el mercado, lo que ocurre es que los dólares que vos necesitás para financiar ese déficit que tenía, que sigue siendo exactamente igual, los tomás de afuera, con tasas que siguen subiendo. Juan Enrique tiene datos sobre lo que está pasando en la educación, porque otra vez mañana se va a volver a hablar de lo mismo, porque vuelven los paros docentes, rechazaron el aumento del 21% más actualización por inflación. Los docentes de la provincia de Buenos Aires, ya Baradel ganó las elecciones, pero nada cambió. Mañana vuelven al paro. Y ahí Juan tiene los números del presupuesto de educación. Sí, buenas noches, Rolando. ¿Sabés qué? Escuchaba atentamente hablar de presupuesto y nosotros los economistas creemos que la productividad va de mano de los docentes. O sea que yo creo que debemos jerarquizar a los docentes. A mí me gustaría que mi hija Agustina quiera ser docente y eso puede ser solamente si empezamos por el principio, ¿no? Si les pagamos lo que corresponde. Y ahí viene la pregunta. Aunque sea si fuera un buen laburo mientras estudia. A eso voy, ¿no? Que un buen laburo de 4 o 5 horas mientras estudia puede ser una salida interesante para un joven. Claro, porque si vos jerarquizás la profesión, mi hija que tiene 11 años, seguramente si le preguntaría hoy, ¿querés ser docente? Sí, papá, me gustaría. Y eso tiene que ver también con la jerarquía de ser docente. Y la pregunta es, ¿está la provincia en condiciones de pagarle más a los docentes? Mirá, en lo que va del año 2017, el impuesto inmobiliario aumentó un 38%. Si vos te comprás un automóvil 0 kilómetros o tenés que hacer la transferencia, ese impuesto de sellos pasó del 1% al 3%, o sea, aumentó un 200%. Quedaron fijos los mínimos de ingresos brutos. ¿Qué te quiero decir, Rolando? El presupuesto de la provincia de Buenos Aires... O sea que al revés de lo que pasa con las retenciones o con el impuesto a las minerías, ahí sí se aumentaron los impuestos en la provincia. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires pasó de los 338.000 millones de pesos a los 487.000
millones de pesos. Es más que la inflación. Un 44%. Por eso hablo, este 21 que ahora lo vamos a tocar, muestra claramente que no sé si hay una intención política de jerarquizar el trabajo de los docentes. Y acá te quiero mostrar... El gobierno lo ve con paranoia política, el conflicto de los docentes. O sea, piensa que es una pulseada política, ya por lo menos los funcionarios... No solo los docentes, cualquier conflicto de trabajador, en todo el país, cualquier reclamo de los trabajadores, lo que se intenta es reventarlo, primero demonizar a los trabajadores. Lo que habría que decir es, por ejemplo, el Frente de Izquierda plantea que todo funcionario público debe ganar como un docente. ¿Por qué no ganan como docentes y le dicen a los docentes que tienen que vivir con esa miseria? Y después se aumentan 30, 40, 60% las dietas. Es una discusión válida. ¿Por qué los trabajadores tenemos que justificar por qué pedimos? Digo, es muchísimo más de lo que gana un trabajador con docente. Correcto. Bueno, pero no aumentamos la dieta. Nosotros no lo aumentamos. Se las aumentan todos los años, muchachos. Todos los años. Hay discusiones. Pero enterate porque nosotros... No, yo me entero. Quédate tranquilo que me entero y todos los años se aumentan la dieta y los sueldos en promedio son mayores a 100.000 pesos. Cuando un docente con 2 o 3 cargos apenas llega a 20.000 pesos. Entonces la discusión es esta. A los trabajadores nos buscan el punto y la coma de todas las condiciones que tenemos. Tenemos que justificar por qué queremos comprar 1 kilo de carne para darle de comer a nuestros hijos. Mientras que, insisto, todas estas discusiones de todo el dinero que se va a las empresas, los negociados con la obra pública, que puede haber mucha obra pública, pero si hay grandes negociados, es una pérdida para todos nosotros más que una ganancia. A ver, Juan, mostrame, terminá con el cuadro ese y la evolución de la educación. Yo no quería meter al kirchnerismo, ¿no? Pero quería ver cómo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que en el año 2001 era de 10.000 millones de pesos, el 30% se dedicaba a la educación. Ya en el año 2017, que es 487.000 millones de pesos, el 26. Muestra claramente que bajó se redujo la parte gobierno de la provincia entregada. Aumentó la guita, pero se redujo la proporcional. Sí, tal cual. Más allá que el 90% del presupuesto es el salario docente. E insisto, ¿no? Si el presupuesto del año 2016 al 2017 aumentó un 44%, con el 21, en 3 cuotas, 4 cuotas, creo que no te interesa jerarquizar lo que es la docencia. ¿Y cuánto de eso es lo que se le perdonó de impuestos a las grandes patronales agrarias o industriales? Mientras que los trabajadores tenemos que pagar ganancias. Eso es la nación, no la provincia. Sí, pero lo aplican en todos lados. ¿Cuánto de esa plata es la que le sacan a los trabajadores en beneficio de los patrones? Yo creo me parece que todo lo que venimos charlando acá un poco lo que demuestra es, no quiero decir el fracaso, pero la falta de resultados de este gradualismo. O sea, ellos han trazado un plan que implica el ajuste permanente, porque el gradualismo no es dejar de ajustar. Vos trazás una senda donde tenés que ajustar permanentemente. El riesgo es lo que decía Grandinetti, que vos nunca lográs un rebote porque estás todo el tiempo estresando la economía con ajustes. Y explicando por qué lo tenés que ajustar. Esa fue la discusión, con lo cual al final termina todo el mundo enojado. Los trabajadores, los empresarios que dicen que no ajustaste, la macro que no se termina de acomodar. Y lo que estamos transitando para mí es eso, es una dificultad típica. No es lo mismo el reclamo de los trabajadores que de los empresarios, te digo. Los trabajadores no llegamos a fin de mes, no le podemos dar de comer a nuestra familia, no podemos pagar el alquiler. Los empresarios lo que piden es siempre más. Siempre más. Yo no estoy demonizando a nadie. Te digo una cosa sistémica. Se tiende a equiparar o a igualar y no es lo mismo. Claro, pero vos tenés experiencias históricas comparadas, está lleno, donde han hecho políticas por ahí de ajuste un poco más de shock al inicio y tenés un tiempo duro y luego un rebote. Con el gradualismo tenés que tener mucha disciplina fiscal y política, que encima este gobierno no la tiene, y lo que te ocurre es esto, que decís, ¿dónde está la plata? ¿Qué pasa? Está todo el mundo enojado, claro. no terminamos de crecer, no termina de bajar la inflación. Obviamente necesitas recuperar el consumo, el tema de las pymes, o sea, en realidad el tema es que también perdiste rentabilidad. Yo entiendo obviamente que la defensa de los trabajadores, pero si nosotros no entendemos que las pymes generan el 80% de la mano de obra en la República Argentina... Y casi el 100% del trabajo en negro en Argentina. Bueno, está bien, pero si no hay empresarios... O sea, en los peores lugares donde se explotan peor a los trabajadores es en las pymes. ¿Puedo terminar? No podés obviar eso. ¿Puedo terminar? Si efectivamente no entendemos que gran parte del trabajo que se genera en la República Argentina, también con trabajo informal, obviamente que hay que tratar de corregirlo, es en las pymes. Si no generamos el consumo, si no le damos la capacidad de compra al salario, por eso nosotros decíamos, eliminemos en 11 productos básicos el IVA. De esa manera vamos a
generar, para los que están en blanco, para los que están en negro, casi 1.000 pesos por mes en el bolsillo de los argentinos. ¿Y cómo se hace? Tocando los intereses de los sectores concentrados, porque en realidad lo que vimos es que se había distorsionado la cadena de valor en el tema de los alimentos. Muchachos, gracias por ¿Me venir. dejás pasarte una visita el jueves? Sí. Porque estamos reclamando el que se abra la paritaria de los trabajadores del subte desde el 26, desde marzo que está vencida, una jornada de apertura de molinetes a la mañana, desde las 7 de la mañana a 9 y por la tarde de 5 a 7 en todas las cabeceras para que los usuarios pasen. Se viaja gratis. Si me permite, Graña, un solo tema. Los maestros fuera del sueldo, lo que piden también es que le devuelvan la autoridad y el respeto, que se lo quitaron. Entonces hoy le cuesta el doble. Condiciones de laburo, claro. Claro, le cuesta el doble poder enseñarle a un chico, porque tiene mayor autoridad ese chico, la mamá del chico, que el mismo maestro o el profesor. Devolviéndole la autoridad fuera del sueldo, que yo fui el único diputado que pedía el 31% de aumento, igual que la dieta nuestra del año pasado, fuera del sueldo, al que va a trabajar, hay que devolverle la autoridad al maestro. Gracias por venir, muchachos. Sí, por si faltaran polémicas, ahora tenemos otra con la industria de los juicios laborales. El presidente Mauricio Macri dice que hay una mafia de los juicios laborales regenteada, por nada menos, digo, al lindo quilombo institucional, por el presidente del principal bloque de la oposición. Todo este sistema que hemos hecho los argentinos de premiar la viveza criolla mal entendida nos llevó a perder tiempo y oportunidades. Entonces tenemos que enfrentar esas cosas. Enfrentar, como hablo, la mafia de los juicios laborales. Yo no soy mafioso, punto. Ni dirijo ninguna mafia, punto. Pero lo que venimos denunciando hace rato es cómo el presidente de la Nación malinterpreta o viola la Constitución Nacional en cuanto a la separación de poderes, atacando fundamentalmente a los jueces de la justicia del trabajo. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría, laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Hay 4 camaristas y una juez de primera instancia acusados por o el presidente o miembro de su gabinete. Es una barbaridad porque no se respeta. Mire, yo fui consejero del Consejo de la Magistratura. Jamás se juzga a un juez por el contenido de la sentencia. Por uno de estos juicios pierden el trabajo 10 o 12 personas de estas pymes que no pueden seguir adelante. Ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar porque tiene armadito la cosa. Para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle porque la pyme cierra. Acá hay un negocio de abogados y de una parte del sistema judicial que termina atentando contra las pymes y contra la posibilidad que las pymes brinden trabajo a la gente. Y el trabajo es una obsesión para el presidente, porque es la única forma que tenemos de cumplir con el compromiso que tenemos de reducir la pobreza en la Argentina. Hicimos una presentación al director general de la OIT, Guy Ryder, especialmente para que exhorte al presidente de la Nación a no atacar más al fuero laboral y a los jueces, porque ahí se tienen los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Si los ataca, si los pone en una situación porque dictan sentencias o resoluciones a favor de una negociación colectiva, un convenio de un trabajador individualmente considerado, eso lesiona todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que nuestro país ratificó. Claro, nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a cualquier cosa, pero es el presidente de la Nación que está diciendo que el jefe del principal bloque opositor en la Cámara de Diputados lidera una mafia de juicios laborales en connivencia con jueces. Digo, más allá de lo que uno puede opinar sobre si las sentencias en los juicios laborales se inclinan más para el lado de los trabajadores, aunque sus reclamos sean injustos, o se inclinan más para el lado de las patronales, el presidente de la Nación está hablando de una mafia liderada por el jefe del principal bloque opositor. Néstor Espósito tiene datos porque él camina a los pasillos de tribunales y debe saber en qué punto está este quilombo. Buenas noches, Rolando. En los hechos, esto que afirmó el presidente no se comprueba, no tiene una correlación en la realidad
De hecho, han salido a repudiarlo desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal hasta la Asociación de Abogados Laboralistas, colegios públicos del interior y buena parte de la clase política. O sea, gente que en otros momentos ha apoyado a Cambiemos contra Justicia Legítima, por ejemplo. Concretamente. Esta situación de la industria del juicio laboral pudo haber existido en otro momento de la Argentina. Hoy es imposible por dos razones fundamentales. En promedio, un juicio laboral le reporta a un trabajador entre 30.000 y 70.000 pesos. Si existiera esta mafia en la que están incluidos los trabajadores, los abogados, los jueces de primera instancia, los fiscales, camaristas y la Corte Suprema, el reparto de una supuesta corrupción agregaría algo así como 500 pesos para cada uno, lo cual no es un negocio en sí mismo, aun cuando se multiplicara en un montón de casos. Y pero además los casos tampoco avanzan. Esta es la segunda cuestión, Rolando. Tampoco hay un montón de casos. Hay juicios laborales, pero que tienen básicamente que ver con la vulneración de derechos del trabajador, que son derechos que están consagrados en la mayoría de los casos en la Constitución Nacional. La industria del juicio, entendida como una mafia que perjudica a las empresas en detrimento de las empresas, no existe como tal. Aníbal Fernández, buenas noches. Autor, ¿ahora tiene más tiempo para escribir o este lo escribió en la gestión? Es el cuarto. ¿Pero lo escribiste en la gestión? Los Profetas del Odio. Es el cuarto libro, por lo cual los otros los escribí trabajando en la administración ¿Trabajando? pública. ¿Tenías tiempo para escribir? Y siempre se las rebusca uno. Hay varias formas para poder hacerlo. ¿Lo incluís a Macri en los Profetas del Odio? Sí, Sí, lo claro, por incluiste. supuesto que sí. ¿Esto de los juicios laborales cae en Una esta...? aberración de las tantas que comete el cínico del presidente. De las tantas que comete. Una arbitrariedad absoluta para agraviar a Héctor Recalde, que yo he sido ministro de Trabajo de mi provincia, no lo conocía, lo conocí siendo ministro de Trabajo, un hombre que tiene un respeto superlativo en cualquier lugar, por cualquiera de los abogados que representan a las empresas. Un señor, un tipo grande, una persona como lo son sus hijos. Bueno, son célebres los debates con Funes de Rioja, el de la UIA, ¿no? Yo tengo una excelente relación con Daniel Funes de Rioja, aunque represente los intereses que representan. No es malo que eso sea así. Lo problemático sería que uno no tuviera la capacidad como para poder sentarse y a discutir con alguien cosas, que defiende los intereses que a uno no le gustan es lógico. Ahora, de ahí que se convierta en una mafia, pasa a una escala mayor el problema. No, pero además ha habido una explicación muy fuerte por parte de la propia dirigencia empresarial que han dicho que su problema no son los juicios, su problema son los costos, la economía es su problema. Entonces, si la explicación la tenemos que dar los políticos, se hace un poquito más resbalosa, pero cuando la dan los propios empresarios, dicen, mire, déjelo lo de los juicios, porque yo no tengo problema con los juicios, tengo problema con la economía. Y entonces ahí comprendemos realmente por qué el presidente se mimetiza y trata de alguna manera entonces de agraviar a Héctor Recalde, supuestamente porque es algo importante lo que está diciendo, en un acto institucional que está siendo visto en forma internacional porque está hablando nada menos que del canciller, de Jorge Forí, una cosa que no tiene mucho sentido. El presidente está acostumbrado a hacer eso. Cuando habla de las mafias, mucho peor, porque él de eso conoce un rato largo y entonces pareciera que uno tiene que prestar atención, pero cuando mira a las personas de las que está hablando, no hay que hacer mucho trabajo porque sabe quiénes son y tienen ya una probada honestidad de muchos años de ejercicio de la profesión, en defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora vos que fuiste ministro de Trabajo, ¿no hay que tener una discusión seria sobre convenios que vienen de los años 70, sí, cuando claro, en estos 30 años cambió la tecnología? Pero es un tema que no tiene que discutirlo uno como ministro de Trabajo, lo tienen que discutir en todo caso los gremios, con los diputados, la patronal, los senadores. Y las paritarias en definitivamente son eso, no solamente se discute dinero. Los convenios son leyes. Se debieran discutir, no. Los convenios no son leyes, los convenios son convenios que después, al ser homologados, adquieren una característica de ley. Pero en definitiva tiene que ser una discusión que se da entre el patrón y los representantes de los trabajadores para encontrar una alternativa que sea lo suficientemente importante para ambos sectores, donde normalmente tendría que dejar insatisfecho a los dos para poder llegar a un punto más o menos serio. ¿Son horas cruciales en la definición de candidaturas sí, claro. de Cristina, Randazzo? ¿Qué pensás que va a pasar? Hoy salió la carta que le dijeron a Randazzo que la carta por el que está diciendo PJ. es eso. Yo no he hablado con la expresidenta como para dar una definición respecto de lo que dice ella, con lo cual las expresiones son todas por mi cuenta. La primera discusión o la discusión más de fondo en este tema tiene que estar planteada en términos del proyecto y del proyecto político que se encarnó alguna vez por allá por 25 de mayo del 2003. A mí me tocó formar parte de ese colectivo con Néstor Kirchner a la cabeza y que Cristina fue la continuadora hasta el 10 de diciembre del 2015, donde se retira de la presidencia con una plaza llena de gente que entendía que le habían resarcido
derechos que eran intrínsecos a sus personas y que nadie se los había reconocido. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo otorga derechos, solamente los reconoce. Nadie se los había reconocido. Digamos que la discusión entonces pasa primero por ese proyecto, y ese proyecto ¿qué comprende? Y comprende la justa distribución del ingreso, comprende la discusión respecto de un concepto universal previsional que tuvimos en algún momento del 97% de los hombres y las mujeres en condiciones de jubilarse con la jubilación en la mano, de la discusión de una buena forma de vivir, la soberanía energética. En definitiva, estamos hablando de un proyecto nacional que tenga en su interior una fuerte política de inclusión y que además nos perfeccione con una movilidad social ascendente que le garantice a cualquiera de los que está trabajando. Ir contra Macri. No, ir contra la defensa de los que menos tienen, de los viejos, de los pibes, de los discapacitados, que esto es una catástrofe en la que estamos asistiendo, y defender a los más vulnerables. Bueno, ahí te quiero tener los discapacitados. ¿Hay una inflación de discapacitados durante el kirchnerismo? No. Todos los gobiernos que vinieron haciéndolo, entre ellos el de Carlos Menem también, trabajaron respecto de lo que se va encontrando. Se va viendo esto, quiénes se presentan y quiénes son los que piden el certificado único de discapacidad, el CUD, que tiene un año de atraso para otorgarse ese certificado actualmente con esta gestión de gobierno para no dar pensiones precisamente. ¿Y a quién se le otorga? Se le otorgan a aquellos que cumplen con determinadas condiciones que dice la propia legislación. Se agarraron de un decreto, el 432 del año 97, que firmara Carlos Menem, en el cual habla de una discapacidad total y permanente, que es una capacidad total, aquella que es superada por el 76% de discapacidad. Entonces, ese marco que se definió en algún momento, hoy la leía a Cecilia Argumedo, que no es de nuestro grupo político, mucho menos del presidente, pero no es de nuestro grupo político, una señora que me merece mucho respeto, muy seria, y que dice, mire, ni Menem, ni De la Rúa, ni Duhalde, ni Néstor, ni Cristina lo aplicaron. Nadie lo aplicó, lo aplica este gobierno. Pero son tan burros, esta piara de inútiles que tiene de gabinete, que nadie presta atención que en el 2014 se hizo la Convención para las Personas con Discapacidad, año 2014, y conforme el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, tiene rango constitucional, está por arriba de ese decreto que han utilizado berretamente para degollar de la forma más estúpida y asesina que corresponden a las personas que más se lo están necesitando. ¿No hay dibujo de discapacitados? Puede que lo haya, pero sí lo hay. Ocupate de ver quién es el que lo esté. Nadie es tan genio como para decirte no hay cosas que no puedan ser sorteadas, seguramente las puede haber, pero hay que mirarlas con mucho detenimiento y antes de cortar, primero miren a quién van a cortar, porque la señora Argumedo mostraba un caso de un chico, creo que se llama Marcelo de nombre, le falta un brazo y una pierna, y tiene un Fiat Uno, modelo 1915, qué sé yo, y porque tiene el coche le han sacado la pensión y han cerrado el Discapancho que estaba en Retiro, que era un kiosquito de panchos que tenía 10 discapacitados resuelta su situación. Pareciera que fuera la vocación de ir contra los más vulnerables para lastimarlos de la peor forma, porque si la ley no es correcta, corríjanla. Y si hay alguien que está haciendo las cosas mal, sanciónenlo. Pero no pueden ir y porque sí, voltear 83.000 beneficios. Ahí justamente Juan Enrique tiene los números de lo que está pasando con el recorte de las pensiones por discapacidad. Sí, claramente, Rolando, es lamentable, ¿no? Porque realmente estamos hablando de un ajuste cuando cortamos sin avisar. Y yo entiendo que el presidente tenga que ajustar los números, que quiera llegar a 4.2 del déficit, porque está un puntito y un poquito más pasado. Yo entiendo eso, entiendo que le haya sacado impuestos a los sectores poderosos buscando inversiones. También lo puedo entender, pero también lo que tiene que entender el presidente, que por ley nuestro sistema previsional es público, de reparto, asistido y sobre todo solidario. Cuando hablo de solidario, hablo de las pensiones no contributivas, porque si no, no hubiésemos llegado nunca a tener de 3.100.000 jubilados a 6.800.000. ¿Las pensiones salen también del sistema de la plata del sistema jubilatorio? En realidad, salen del Ministerio de Desarrollo Social, los liquida el ANSES. Pero también, bueno, vayamos a ese número directamente. Acá vos recién lo comentabas con Aníbal, la cantidad, ¿no? Fíjate cómo creció. Y en las redes sociales escuché que Argentina estuvo en una guerra, que tenemos tantos discapacitados, o realmente capaz que un gobierno reconoció lo que decía el censo del año 2010. Bueno, ahí se lo vamos a preguntar a Aníbal, porque también fueron tus años. Hubo este crecimiento de
estadístico todo de la tiene curva. que ver con la preocupación que vos tengas de resolverle el problema. El argumento era, acá no hubo una guerra. No, tu preocupación es la de ver qué le está pasando al que realmente te lo está reclamando el beneficio. Y si el beneficio le corresponde, le corresponde. Y si hubiera mentido, que se sancione. Puede pasar, yo no digo que no pueda pasar, pero que lo quieran asumir como que esto es la totalidad o que ha sido una cosa graciosa de punteros, como alguno lo ha dicho, o clientelístico, o cosa por el estilo, es estúpido pensar eso. Es cuestión de agarrar caso por caso y mirarlo y darse cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo. Y no es lo que hicieron. No, para Rolando, nada. tengo un detalle. Te voy a dar un dato, un datito voy a dar. Los legisladores siempre tuvieron la posibilidad de otorgar pensiones no contributivas. Sí. Cuando yo asumí en el 10 de diciembre del 2011, esas decisiones no estuvieron más, solamente las manejaba el Ejecutivo. ¿Por qué? Y porque controlaba muy de cerquita que no se cumpliera con alguna de las situaciones que pueden darse, como las que estábamos hablando nosotros. Sí, los legisladores provinciales, por ejemplo, en provincia todavía pueden. Por eso, los nacionales se cortó. Nacionales no, se cortó en aquel momento. Sí, Juan. Yo lamento mucho que suceda esto, ¿no? Porque le cortaron las pensiones por invalidez. Yo tengo gente cercana que se encontró el día 4 de junio de este mes y no pudo cobrar y no sabe por qué. Ahora, claro, además, digo, es un discapacitado. Claro. Si hay un discapacitado real y no puede cobrar, ya le cuesta el doble ir a pedir que el trámite le devuelvan la plata. Y en los sectores más vulnerables, por ahí ni siquiera van a reclamar. Ahora, ¿sabes qué? Este mes también es un mes muy importante. Este mes se está liquidando bienes personales. Me acerco porque es una recomendación al presidente también hablarlo con Aníbal y con vos. Parece que estamos nosotros solos, ¿no? Pero ¿sabes que vence bienes personales y los que tienen más de 800.000 pesos tienen que pagar el 0,75%? Seguramente yo tengo un departamento y un automóvil, voy a tener que pagar algo así como 6.000 pesos. Y ¿sabes qué? Ese impuesto grava a los que tienen dinero. Ahora, un detalle muy importante que el presidente seguramente no escuchó la recomendación de su ministra de Desarrollo Social porque seguramente ella es hija de un banquero que en los 90 se llamaba El Gato. No doy el apellido, pero todos lo conocemos. Y ¿sabes que sí? Las LEVACs están exentas de bienes personales. Y si las LEVACs, los 800.000, mirá que es mucha guita, 800.000 millones de pesos, pagaran solamente el 0,75 como voy a pagar yo, seguramente como vas a pagar vos, Rolando, de bienes personales, recuperaremos ese 1,5 puntos de déficit fiscal. ¿Por qué te digo que eso es muy importante? Y porque realmente vos cortás las pensiones buscando tener superávit fiscal y ahí tenés un número muy importante que tenés que rever. Y te muestro rápidamente para cerrar. Pero que acá Aníbal me estaba contando algo. Eso no es una casualidad ni un descuido. El presidente dijo que en el 2019 se extingue el impuesto a los bienes personales. Encima, con lo cual, Porque es una definición contundente porque en Estados Unidos no se paga y porque lo que ha querido él con esto es parecerse a otros países del mundo en detrimento de lo que significan las políticas de esta característica, porque cuando él se da cuenta que no va a llegar ni por casualidad, porque además no va a llegar, tiene que producir cortes tan profundos en el gasto, tan profundos, que lo que va a terminar haciendo es un desaguisado mucho mayor que el que va a tener, porque en definitiva va a terminar produciendo una crisis social superlativa sin soluciones y mucho menos sin haber llegado a un déficit fiscal. Sí, pero hay algo que no cierra, están desesperados por bajar el déficit. Pero esto está definido están dejando de recaudar. pero está definido desde el primer momento de la gestión de gobierno. Rolando, es público. Por ahí es más fácil sacarle un poquito a mucha gente que mucho a poca gente. No es el caso porque las LEVACs, el 60% la tienen solamente 7 bancos. Y rápidamente te cuento, ¿no? Acá están las 83.000 personas que ahora a partir del 1 de junio tienen suspendidas el cobro de los beneficios, ¿no? Estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando de 51.000 personas que tienen invalidez, alguna capacidad diferente y simplemente la suspenden. Lo que pasa es que el problema es que acá no hay, a ciencia cierta no se sabe, porque nadie lo pudo demostrar, cuánto hay de dibujo o de gente que consiguió con la firma de algún médico amigo y un empleado una pensión. Yo te diría que esos son casos mínimos. Los problemas están basados fundamentalmente en alguien que está percibiendo una pensión y por ahí tiene un coche, por ahí está casado con alguien que está percibiendo una jubilación, una cosa por el estilo. Es decir, han roto esa situación como si fuese eso gravoso o como si fuese una estafa al Estado, cosa que no lo es. La discusión es mucho más profunda. Es la calidad de la prestación. Hablan de lugares donde hay un prestando. 38% de discapacitados, en pueblos. Que lo exhiban y que sancionen a los que se han burlado del Estado. Es muy fácil eso. Sí, Juan. Esteban, sí. No lo veía.
Te presento, Rolo, lo que dijo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en defensa por toda esta situación. Este es un comunicado oficial. En estos cruces, que son mensuales, se han dado de baja pensiones, reconociendo obviamente esta situación. Algo que ha ocurrido también en el año pasado y en 2015, cuando no gobernábamos, dice Stanley, se dieron de baja 168.000 pensiones. A ver, espere, ¿es así? Usted estaba de jefe Sí, han de dado gabinete. muchísimas, pero nunca se detuvo porque la base de datos más importante la tiene precisamente el Ministerio de Desarrollo Social, que es el CENTIS. Con lo cual, en esa base de desarrollo social se puede apreciar muchas cosas, pero para cortar el beneficio y agarren Twitter y fíjense, están las fotos, la gente tiene que recurrir a una situación espantosa de tener que sacarse una foto con su miembro mutilado para Y que te decir, des me cuenta cortaron que la lo que te pensión. están diciendo es decir, mire, yo no lo tengo. Me parece lo más importante, una de las cosas más importantes que dice Stanley, que se lo podemos preguntar a Aníbal, es que durante el kirchnerismo dice que se generó clientelismo Que lo muestre, con las pensiones. Esto que lo lo dice Stanley. muestre, que lo muestre, es muy fácil. Así les da beneficio político, que lo muestre la ministra. Pero ¿sabes qué? Este gobierno, que son toda una piara de mentirosos, la verdad hasta ahora la venía eximiendo un poco a la ministra, pero parece ser que se contagia. La cercanía con el presidente es inevitable. ¿Vos decís que eso no se puede probar? No, sí se puede, porque si son personas físicas. Es cuestión de ir y mirarlo. Venga acá, ¿cómo se llama usted? Rolando Graña. Por favor, dígame qué es lo que usted padece. Padezco tal situación. ¿Es cierto o no es cierto? Listo, muy simple. Si uno tiene ganas de hacer las cosas bien. Ahora, si lo que están haciendo es pasar la guadaña a lo que se les ocurre y llueven en Twitter las fotos de las personas que te muestran que tienen un problema de discapacidad y el otro te dice a lo mejor tengo un Fiat Uno, que estoy con eso trabajo y qué sé yo, y porque tiene un Sí, Fiat claro, Uno, no es entonces un se lo sacaron. potentado. Claro, no es un tipo que está teniendo un Mercedes-Benz del año pasado. Una locura eso. ¿Las pensiones por discapacidad se dan incluso a la gente que tenga guita o no? No, porque hay que la legislación específicamente define quiénes son los que lo necesitan. No es una necesidad, no es una obligación. Hay que mirar precisamente a quién se da. Hay casos de síndrome de Down que los han sacado porque dice que no cumplen con esa situación del decreto de 832 de 97, de 432, que decía específicamente que tenía que ser total y permanente. La condición de un chiquito de Down lo que necesita es estimulación, y la estimulación en todas las formas que se puedan son las que hacen que a la determinada cantidad de años tenga un nivel de preparación, de formación, de participación de su familia, de participación en la escuela, de que esté formado parte de una escuela integrada, de que se forme, que se cultive, todas las posibilidades esas que se pueden dar hoy con lo que se ha avanzado en la materia, pero se necesitan también fondos para poder cumplirlos. Tuviste a tu cargo las fuerzas federales, o sea que se te puede preguntar por inseguridad. Además, no vamos a entrar en la frase sensación de inseguridad, pero bueno. No es mía, del diario La Nación. Bueno, ¿cómo ves lo ¿Querés que que te la muestre con el teléfono? Otra vez el show del teléfono me vas a hacer, no, ya está, ya prescribió el show del teléfono. Vamos a superar las discusiones, vamos a seguir adelante. Provincia de Buenos Aires, problema de inseguridad, por ejemplo, lo que está pasando en Loma de Zamora. ¿Qué análisis haces vos? A ver, se mezclan las cosas. Que hay problemas, los hay seguramente. Que lo explique el ministro del área, no soy yo el que lo tiene que explicar eso. Ya cuando me tocaba a mí, me hacía cargo y daba las explicaciones del caso. Uno tiene un mapa del delito y el mapa del delito no es otra cosa que ir marcando un puntito en un mapa cada vez que se produce un hecho. Y ves dónde están produciéndose los hechos como para ir y tratar de morigerarlos y con una política preventiva desarmar esa situación. Seguramente lo que está sucediendo en Lomas es complicado. Ahora que se la carguen al intendente tampoco me parece justo. No me parece justo, no es el responsable, no es el que tiene la definición, la estrategia de la política de seguridad de la provincia, no lo es. ¿En qué cambió la política de seguridad? No, se había comenzado con eso de las policías locales, que yo nunca lo compartí. Yo el primer día que asumí hubiese confirmado una sola policía. Le cargan estas facturas al intendente. Yo vivo en Loma de Zamora. Espera, ¿por qué? Con lo cual conozco, no me vamos cuenten lo que pasa. ¿Por qué estás en contra de las policías locales? Porque me parece si son una manera de controlar a la bonaerense que bastante quilombo tiene. No, bueno, pongan un buen jefe, si no funciona. No tengo nada contra este jefe, quiero decirte, pero si en todo caso pongan un buen jefe y pónganse encima del tema para garantizar que funcione. Y cumplan con la fuerza de seguridad, porque si no, se llenan la boca de agraviándola, le dicen cualquier cosa, los insultan, los agravian y qué sé yo. Y la policía, los hombres y las mujeres, tienen hijos, tienen mujeres, tienen maridos, tienen novios, tienen padres, pibes que van a la escuela. Bueno, deberían pensar no te protegen a los narcos, a los chorros. Pero yo no estoy defendiendo así eso, estoy defendiendo a todos los otros, que es la inmensa mayoría, que no están en esa joda. No están en esa joda la mayoría, ¿eh? Ni acá ni allá.
no están en la mayoría. La mayoría no están en esa Pero el problema joda. es que los que están en la Bueno, joda son los que entonces ascienden. colaboremos para defender entonces a los que no están en la joda y que le puedan poner esa diferencia. Pero te vuelvo a insistir, me parece injusto que la romana se la quieran cargar al intendente cuando el intendente puede colaborar, ayudar. De hecho, yo veo móviles por todos Votos en lados. Loma, me decías. Sí, claro, veo móviles por todos lados y son de la municipalidad. Yo los conozco eso. Con lo cual no me parece que sea justo eso. Y en materia federal de inseguridad... o sea, Y la el cambio de comparación es muy política- mala porque vos a manejaste la las fuerzas federales. metropolitana le llevaron todas las comisarías y lo que era la superintendencia de la metropolitana. Quiere decir que ahora tenés, mientras que acá debes tener un policía cada 100 personas, cada 100 habitantes, en la provincia debes tener uno cada 500. La realidad es distinta, es muy injusta lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto la han blindado, es un gobierno del mismo signo político que el presidente. Sí, pero la provincia ahora también tiene el pero problema. en la provincia tenés los intendentes que no son de la mayoría de su signo político y lo que han hecho es blindar la ciudad como para que la ciudad parezca que no tiene este tipo de complicaciones y además tiene un nivel de presencia policial per cápita superlativo comparado con la provincia de Está la Buenos discusión Aires. que al kirchnerismo no le interesaba demasiado el problema del narcotráfico. ¿Cómo Se no? te atribuye a vos la frase de que Argentina solo es un país de tránsito. Es un país de tránsito. Agarren los informes, no los hacemos nosotros, los hace Estados Unidos. Entonces agarran el informe de los Estados Unidos, el último que llega en el mes de diciembre, con lo cual el 2016 ya lo tenés, y fíjate lo que te dice. Si te va a seguir diciendo Estados Unidos o la Organización de Naciones Unidas que es un país de tránsito, pero no es un país de tránsito porque nosotros nos lo propongamos o hayamos hecho un esfuerzo sobrehumano para hacerlo, porque no le conviene a nadie hacer un negocio en la Argentina, no es un negocio. El negocio es Europa, el negocio es Estados Unidos, el país que más consume drogas vegetales fundamentalmente. No es un negocio. Por esa razón Argentina Pero es el un país de consumo aquí sí tránsito. se disparó. No es lo que dicen los organismos internacionales, no es lo que dicen ellos. Agarren ustedes los informes y véanlo. ¿Y el consumo de drogas en Argentina no se disparó? No. Bueno, Vean lo que dicen los informes ¿qué cambió internacionales. en lo que hacían ustedes con No, la gendarmería y la prefectura? El primer gobierno en la que lucha detiene antidroga? cabezas, el primer gobierno que detiene cabezas de narcotráfico fue el gobierno nuestro, estando mi persona a cargo de las fuerzas federales. Detuvimos los más pesados en la 1114, Marcos Estrada, Ruti, los serbios, muchísimas bandas que nunca en Argentina se detuvieron bandas, nunca, en ningún gobierno se detuvieron bandas. ¿Por qué razón? Siempre agarraban un perejil con un camión, nada más, no la cabeza de la banda. Marcos Estrada está detenido nuevamente y fue condenado por la detención que nosotros llevamos a cabo con una investigación nuestra y que participó la DEA. Siempre hemos trabajado en conjunto con la DEA, con lo cual creo que... ¿Siempre durante todo el gobierno? Sí. Mientras que yo estuve a cargo, siempre, sí. A pesar de lo que uno imagina, digamos, con los conflictos mientras que diplomáticos con Estados mientras Unidos. que yo estuve a cargo siempre nunca tuvimos ningún conflicto, al contrario, siempre tuvimos una muy buena relación. No solamente nosotros y la Secretaría de Inteligencia con DEA y con CIA. Y la gendarmería, que es como una frazada corta, que todos la quieren en el conurbano, la quieren en el norte. Esa gendarmería, cuando yo la agarré, era lo peor de todo. Pues cuestión de agarrar, googlearlo y darse cuenta de lo que significa. Y con buenas cúpulas, yo tuve dos oficiales muy buenos al frente, Skenoni y Juan Sainz, dos de primer nivel que se propusieron darle el formato y el formato fue tomando lo que soy y que todo el mundo la quiere ver o la quiere tener porque sabe que funciona bien. Prefectura funcionaba bien, con lo cual también teníamos dos muy buenos profesionales al frente. Primero Carlos Fernández, después Arce. Bueno, ¿y qué hizo el gobierno con eso? Cingolani. Que vos decís que funcionaba también. Yo no digo que no anden bien. Yo estoy contando lo que pasaba cuando estábamos nosotros. No estoy cuestionando las fuerzas. O sea que para vos está bien lo que está haciendo Bullrich. No, Bullrich yo no le creo absolutamente nada. Me parece que son muy profesionales los que están en las fuerzas. Los que no estoy de acuerdo es con gestos que se producen en la calle y que no le echemos la culpa a las fuerzas, le echemos la culpa a la conducción, y no es la conducción policial, porque la Policía Federal tiene un muy buen jefe que es Roncaglia, un muy buen jefe. Pero no es una responsabilidad de Roncaglia, es una responsabilidad que viene de arriba, apretar a los pibes, pedirle documentos, cosas que no se veían en la Argentina, írsele un poquito de la mano larga en algunos determinados lugares y le pegan a algunos, esas cosas que no se veían. No le echen la culpa al hombre, a la mujer que va al frente, que son los que reciben ¿Eso la es orden. una instrucción política? Claro, totalmente. ¿Por qué no sucedía conmigo? Yo me fui sin un herido y sin un muerto. 5 años tuve las fuerzas. Bueno, estaba lo del parque indoamericano. No, yo no estaba en las fuerzas en esa época. No, ahí cuando... No, el Parque Interamericano fue fines del 2011 y fines del 2010 y yo dejé las fuerzas el
8 de julio del 2009. Sí, chicos, ahí le querían preguntar. Aníbal, usted, entre otras tantas cosas, calificó a este gobierno, dijo, está lleno de burros, o que eran unos burros, lo dijo hace un ratito nada más. Si este gobierno está lleno de burros y el que usted integraba era bueno o muy bueno, ¿por qué cree que perdieron las elecciones tan claramente en Porque la no provincia de compitió Buenos Aires, Cristina, qué fácil. en la ciudad de Buenos Aires? Porque no compitió y a nivel Cristina. nacional? ¿Por qué cree que las perdieron? Porque no compitió Cristina. No compitió Cristina. ¿Vos pensás que Cristina va a ganar ahora? Estoy convencido que va a ganar Cristina. Con discutir la Cristina en lo que significa pensar en un gobierno nacional con características nacionales y populares e inclusivo fundamentalmente, hace imposible discutir la Cristina. Es como discutirlo a Juan Perón. El PJ la discute hoy, Aníbal. La realidad es que en ese marco de la discusión de lo que se da, lo único que uno puede hacer, si es que busca trabajar por la unidad, que bregamos mucho para poder hacerlo, es tener mensajes homogéneos. Pero no se dan esos mensajes homogéneos con el grupo que quería confrontar con Cristina. Y nosotros no estamos de acuerdo que la discusión se dé con Cristina. La discusión es con Macri, que está haciendo pedazos el país. Sí, pero la PASO es una herramienta que inventó el kirchnerismo y no le tiene que ver no el le culo con quieren la usar témpera. ahora. No tengo vocación de someterme a esa discusión cuando yo tengo a alguien que es el responsable de haber llevado adelante durante 12 años junto con otro presidente esta estructura de proyecto político y con los resultados que están a la vista. Está bien, pero sentido común. ¿Por qué Cristina no quiere el debate si está segura que lo puede ganar con Randazzo? Pero si a mí me dejan opinar, digo toda la vida que no tiene que ir al debate. ¿Querés que te cuente el ejemplo? O agarrar el ejemplo mío. Si yo fui como los globos en la mano, o sea, a una paso, yo no discutí nada, caminé toda la provincia y la gané. Y después perdiste. No, y después, pero me hicieron la vida imposible, incluyendo Canal 13, La Nata, Carrió y todo lo que significó el enchastre que te hicieron con un verso que inventaron. Porque a mí no me citó nunca nadie, pasaron 20 y pico de meses, 22, 23 meses, a mí no me citó nunca nadie, a nada. Y sin embargo, ahí está el palo que te come. ¿Y por qué te tenés que comer eso? ¿Quién discute? ¿Cambiemos va a las PASO? No. ¿El Frente Renovado a las PASO? No. ¿Y los partidos de izquierda van a las PASO? No. Y nosotros vamos a ir a las PASO a discutir un tema donde van a participar todos respecto de la discusión del peronismo. Es de locos eso. Privilegiemos el proyecto. ¿Por qué decís que van a participar todos? Y porque es muy simple darse cuenta que la participación va a ser contra Cristina. Porque el candidato a vencer es Cristina. Si pero después, terminamos, una vez que sea fíjate, candidata, en vez de el discutir debate de va a la suceder política igual. y el proyecto, discutimos de Cristina. Es inevitable. El concepto de los hombres, lo que Perón llamaba en conducción política la unidad de la concepción, es trabajar esa unidad de la concepción. Pongámonos de acuerdo que estamos todos juntos y convencidos de lo que queremos para que la unidad de la acción sea tan efectiva como la que estamos buscando. Pero que sean todo el conjunto de nuestro movimiento trabajando para eso y quien conduce pensando en ese tema. Perón decía... Suena verticalismo, si Dios... vuelve el verticalismo. ¿Y cuándo lo abandoné yo? Me parezco Troilo. ¿Cuándo me fui si siempre estoy llegando? Yo creo en eso. No cambiaron los tiempos, no hay que ser un poco... No suena autoritarismo. Pero eso. ¿por qué autoritario? Yo discuto con todo el mundo. Lo que quiero decirte es que en el marco de la conducción política no puede haber 400 cabezas que piensen en ese tema. ¿O vos te crees que el democrático del presidente actúa de esa manera? Hace lo que se le canta. Bueno, en este caso yo te quiero plantear una cosa distinta. Digo, quienes estamos abajo tenemos la responsabilidad de resolver los problemas de la política. Y quien conduce pensarlo esto. Con el grupo que ella se tendrá para poder llevar a la práctica. Perón solía decir que si Dios bajara a la tierra a resolver los problemas que los hombres le plantearan, ya le habríamos perdido el respeto. Y si seguramente habría alguno que hubiera querido reemplazarlo. Bueno, es la realidad de lo que sucede en estos casos. Buscar quien tiene la capacidad para conducir un proyecto de esta característica y trabajarlo. Para mí, tener un partido justicialista conservador, no quiero pertenecer a eso, no me interesa. Sí, Néstor. Creo entender, Aníbal, que usted decía que hubo una suerte de estigmatización sobre su figura, que es lo que le llevó a perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires. También es cierto que hay una estigmatización, no un programa. Me hicieron un programa de televisión y me encajaron el sallo de narcotraficante. Mira qué piola. También es cierto que en ese contexto hay quienes dentro del Frente para la Victoria y del propio peronismo responsabilizan que con otro candidato probablemente se habría ganado la provincia de Buenos Aires, su fuerza política, y hoy a otro Scioli candidato sería que no le hicieran presidente. lo mismo es posible que se gane. En mi caso también, si no me hacían eso, yo también ganaba. Porque no te olvides de un tema, que todo el mundo se hace el gil y mira para el costado. Competíamos 3 por la gobernación. La actual gobernadora,
quien les está hablando, perdón por ponerme delante, y el tercero era Felipe Solá, que ya fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y sacó 16 puntos. Si Felipe Solá no hubiera competido, como solía suceder en este país, yo no hubiese tenido ese problema. Tenía que ir muy finito. Bueno, con ese golpe de ese programa bastó para voltearme. Son las reglas del juego, que voy a poner a llorar toda la vida. En este contexto, usted decía, pasaron 16 meses y más allá del procesamiento de Fútbol para Todos, no ha tenido ningún problema serio. Los dos procesamientos, pero los dos son una burla. Los dos procesamientos son una burla. Pero digo, ¿alguien me llamó por este tema? Nadie. ¿Cómo puede ser que pasaron, no saben, dice, y pasaron 23 meses? Porque fue en agosto, estamos en junio, faltan 2 meses para que se cumplan los 24, 22 meses. Efedrina, concretamente. Sí, claro. Pretendía desembocar toda esta secuencia en una pregunta que tiene que ver con lo que está definiendo ahora. ¿Va a ser candidato a algo? No, normalmente fui todo en la Argentina menos presidente y gobernador. Yo vivo para la política y voy a seguir viviendo para la política. Si estoy o no estoy en la lista, ya a esta altura, a los 60 años, ya no estoy tan pibito como para que eso me excite. Como le gusta decir a los abogados, reformulo la pregunta. No ahora por una cuestión de coyuntura política y a futuro tampoco. No lo sé. Ajá. Yo voy a hacer lo que dice Cristina. Quien conduce esto es Cristina. No voy a andar yo pidiendo ir un cargo. Ya a esta altura ya se me pasó esa cosa. Me interesa. ¿Forma parte de la discusión por el armado de las listas ahora, Aníbal, o lo dejaron un poquito afuera? Nunca estuve afuera. ¿Forma parte entonces de la discusión ahora? Y el proyecto, yo pertenezco a ese proyecto. Si te digo que vivo para la política, ¿a qué le voy a dedicar el tiempo? ¿A recortar cosas de los diarios del peronismo? Sería tonto eso. Si yo no puedo aportarle cosas del peronismo, entonces ¿qué sentido tiene que trabaje para eso? Que lo hago gratis, por otra parte. ¿Hay algún sector que le tiene miedo a Randazzo o nada que ver? ¿Por qué? No. No, digo, para no enfrentarlo. No, pero si Cristina le gana 6-1 en cualquier condiciones, pero no ese es el tema, es mucho más profundo el tema. Sí, pero si estamos hablando de un proyecto. Se acaba la discusión. Pero eso lo ves vos. En todo caso, cuando compitas, yo te acompaño y competí, pero en esta, que somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, deja que la tomemos nosotros, listo, no te hagas problema. ¿Cuál fue la movida esa por la cual le dijeron, querés ir al justicialismo, andá y nosotros nos vamos para otro lado? No lo sé porque no he hablado con Cristina yo. No, es el justicialismo de la provincia de Buenos Aires, carta de hoy. No lo he hablado con ella. Yo vi la carta como la vieron ustedes y la subí a Twitter también, pero no he hablado con ella. Ahí Néstor tiene más datos de lo que pasó con cómo zafó Fernando Niembro. 112 páginas de lectura de un fallo que es realmente extenso. Y como suele pasar en estos casos, describe paso por paso toda una investigación que llevó casi 2 años. Los datos más salientes es que ahora tenemos el número exacto de cuántos fueron los contratos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la productora de Fernando Niembro. Ahí está la cifra, 25.920.804 pesos con 94 centavos. Qué bien le fue, ¿eh? En ese fallo, en el que el punto Todo eso que fue pauta, pues había también contrato de distribución de volantes, cosas por el estilo. Hay dos fuentes de ingreso de ese dinero. La primera tiene que ver con la pauta. La productora de Fernando Niembro fungía como una suerte de intermediario entre el gobierno de la ciudad, en el que estaba la fuerza política... Ahora, ¿no es raro que una empresa que no tenía ni un empleado facture 25 millones de mangos y al juez no le llame la atención? ¿Sabés qué dice el fallo, Rolando? Que no hay nada que impida hacerlo. Es decir, al juez le preguntaron qué hora es y él dijo jamón y queso. Le preguntaron por una cosa y respondió por otra. Lo que dice es que no hay nada en la legislación que le impida hacer lo que efectivamente hicieron. Y si no se lo impide hacer, la Constitución argentina es liberal, si no está prohibido, está permitido. de la Constitución Nacional y las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden, la moral pública ni perjudican a terceros, están solo reservadas a Dios y se sienta la autoridad de los magistrados. Ahora, valerse de esto, que dice que todo lo que no está prohibido está permitido, para juzgar lo que acaban de ver ahí, es una aberración. Ves aberraciones de esa característica, ves la aberración a la que nos sometieron a nosotros con 2 procesamientos en causa que son una estupidez. Yo quiero que no solamente quiero que me levanten el sobrecimiento, quiero que me aplaudan por el expediente como está hecho, para que vean cómo se administra honesta y honradamente al Estado Nacional. Quiero que me aplaudan, por lo menos, ganarme... Que es cunita y fútbol para todos. Y fútbol para todos. Y encima, cuando va la cámara, otra vez la burro al trigo, ya te lo expliqué 40 veces. En el caso específico de fútbol para todos, el doctor Irurson firma con el otro subrogante y sacan a Val Medina porque le vota las cosas al presidente. Es un espanto. Es poco conspirativo eso.
Y dame una explicación, porque la sacaron No sé, si no la yo no escriben. entiendo yo la Pero justicia, el doctor pero- que hace judiciales, véala. A ver, no creo que Espósito te diga títulos eso. que no tengo, no soy ni siquiera Bueno, abogado. pero cuando veas entonces, por favor, mirá ese expediente y conozco- decime por qué lo sacaron a Valmedina. Conozco el expediente y con la misma fundamentación que usted está procesado, Valmedina está con falta de mérito. Con la misma, exactamente la misma. Le preguntaron la hora de vuelta y dijo, bueno, si no hay tanto queso, un poco más de jamón. Aníbal, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Lo que van a escuchar ahora es un apriete de una fracción de un gremio. ¿Sí? Ustedes saben que en los sindicatos una cosa es la disputa por aumento de sueldo, la disputa legítima por el aumento de sueldo, pero yo les vengo diciendo bastante que hay otra parte del sindicalismo que está más interesado en hacer negocios, en capturarle los afiliados a otros sindicatos y para eso utiliza la violencia. Escúchenlo. Si ellos no cumplen con las palabras nuestras, nosotros vamos a empezar a trabajar de otra manera. ¿Sí? Creo que ya nos conocen un poco, pero nos van a conocer diferente porque esta actitud que están teniendo, que no nos traicionen. Porque si nos traicionan, nosotros vamos a traicionar de otra manera. Como hicieron aquella vez cuando sacamos los hijos de mil putas que estaban acá adentro, los zurdos de mierda, así lo vamos a hacer. Y la última se nos escapó Pitrola, porque no sabía dónde estaba la camioneta, si no la hacía prender fuego también. Esto me tiene sin cuidado de cualquiera. Acá no va a terminar esto. Esto empieza recién. Ya empezó la semana pasada y más de uno está tirando boludeces. El que dice con la boca que lo aguante con el cuerpo después, porque de eso nos vamos a encargar nosotros. Si alguno quiere hacer una pregunta o algo, estamos dispuestos para acompañar, ayudarlo y lo que necesite. ¿Se van a perfumita? No, volvemos para atrás, Por eso les pregunté, ¿eh? Al menos yo tengo la conciencia de que todos ustedes van a salir a la calle y nos van a acompañar. Bueno, ustedes escucharon. Este es el tipo de escena que sucede cuando un sindicato va a apretar para quedarse con los afiliados de otro sindicato. Nosotros hace poco les mostramos y les contamos la causa judicial, causa en la justicia federal, sobre cómo una patota de camioneros había tomado la empresa Oca y fue la justicia federal, después de un año que esa patota de camioneros con algunos muchachos vivos habían tomado la empresa Oca y le habían choreado 1.500 millones de mangos. En un gobierno pro mercado, pro capital, porque esto arrancó en el gobierno de Macri, no arrancó en el kirchnerismo. En el gobierno de Macri le tomaron la empresa al dueño, Patricio Farcú, y se la tuvieron colonizada. Un año y medio le chorearon 1.500 millones de mangos. La justicia los echó, la plata nunca se la devolvieron. Para echar a la patota de camioneros tuvieron que poner 750 gendarmes. A otro nivel está esta otra violencia sindical. ¿Sí? La violencia sindical de ir a robarle los afiliados a otro gremio, sobre todo si es un gremio más pequeño. Rubén Sandoval, el secretario general del sindicato de perfumistas. ¿Qué es este audio que acabamos de escuchar? ¿Qué tal, Rolando? Y bueno, como ustedes lo escucharon, es un apriete. Nosotros no compartimos esta metodología de los compañeros. Nosotros lo hemos demostrado a lo largo de estos años. ¿Quién es Rubén Borda? A ver, para explicar un poquito. Creo que es el secretario de logística de camioneros. O sea, no es un delegado de base, es un tipo... No es un delegado de base. Pero bueno, yo simplemente reafirmo de que esta metodología no va más. Nosotros la sufrimos en L'Oreal, recuperamos por intermedio de la justicia laboral, la sufrimos en su cosmético, también la peleamos en la justicia laboral. Ahora, ¿para qué tiene que ver un tipo que hace perfume con un camionero? ¿Cuál es la lógica de la disputa sindial? Bueno, yo sé que puede sonar un chiste, pero es raro, porque un gremio de perfumistas son una cosa. Sí. Bueno, para los trabajadores y para vos, porque es una buena pregunta, no tendría que ser esto así. A ver, hubo en un tiempo, y se está volviendo otra vez de nuevo, a que los compañeros quieren ser del gremio que más gana. No pongo camionero porque puede ser petrolero o lo que sea, pero la realidad es que la personería es lo que marca y la actividad es lo que marca la actividad del trabajador, no los trabajadores. Hay casos donde puede haber un margen de duda, pero un perfumista con un camionero, ¿qué carajo tiene que ver? Para eso nosotros los sindicatos tenemos el comité arbitral en la CGT, ahora que está unificada. Porque, claro, vos estás en la CGT, te encontrás con los pollanos. Estoy con ellos también. Estamos en la misma CGT. Lindo clima para discutir. No, debe haber un error, yo creo que esto se va a solucionar, y si no, lo solucionaremos en la justicia. Está el comité arbitral, después está la justicia. No se puede querer acá libremente decir yo quiero ser de este gremio, ir y juntar, y bueno, acá son todos y bancamos lo que bancamos. Me parece que nosotros somos un gremio de 8.000 trabajadores, 5.000 sindicalizados, que acatamos lo que diga la justicia
y queremos también a nuestros trabajadores. Estamos cerca de ellos, le damos la obra social como todo sindicato, y queremos que las cosas se hagan bien y somos viendo el futuro. Viene un nuevo sindicalismo, hay que empezar a trabajar. No parece. Pero hay que trabajar, yo no pierdo las esperanzas. Tiene que haber una nueva... y para que hable de lo técnico traje a mi abogado. Juan Pablo Fioribello, abogado penalista. ¿Cuál es la gravedad de esto? Y es preocupante, la verdad que es bastante preocupante. Primero, tengamos en claro que esta forma de apriete extorsiva, la verdad, quedó desfasada ya en la época que vivimos. No se puede un gremio más grande apropiarse o intentar apropiarse de los afiliados de otros. Aquí hay un tema muy técnico que es muy simple. Lo que define esto es un tema de encuadramiento gremial, que es cuando, para que hacerlo no tan técnico, es cuando hay una controversia entre dos gremios de qué actividad representa a los trabajadores de un sector, ya sea un sindicato o una entidad que los represente, se dirimen primero en un ámbito administrativo, que es el Ministerio de Trabajo. Sí, pero al margen de eso, no es que hicieron una campaña de marketing, por eso, fueron de apriete y en cualquier momento arrancan a los tiros. Así tendría que ser. Un ámbito administrativo, cuando decir, bueno, ¿a quién representa? Esto es una clara actividad del sindicato de trabajadores perfumistas. Y si aún así no se pusieran de acuerdo, se recurre a lo que es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es el órgano que tiene competencia sobre esto. Ahora, eso en un ámbito normal. Si quieren ir a un tema legal, iremos con el sindicato. Esa es la discusión civilizada. En ese campo. Pero yo apunto, como un hombre de derecho, que vivimos en una república, a que esto debe haber sido un error. Yo quiero pensar que el secretario general... No fue un error, hay montones de antecedentes del gremio de los empleados de comercio. Yo parto de la buena fe del secretario general de Camioneros, que obviamente no debe estar al tanto de esto, que hay un delegado que se cortó solo y fue a apretar a una fábrica a trabajadores que no son de su gremio. Ahora, ¿cuál es la ganancia? Lo conozco al secretario general de Camioneros, me parece una persona con la que se puede hablar y seguramente no debe estar al tanto de esto, seguramente. ¿Cuál es la ganancia? ¿Por qué un sindicato le roba afiliados al otro? Le roba afiliados al otro por un crecimiento... ¿Para facturar más? Para obtener más representación de trabajadores, pero lo que define eso... Y más plata, porque es el 1% claro, del aporte. Pero con ese sentido es todo lo que circula, entonces todo tiene, como tiene ruedas, es de Camioneros. O sea, acá, más o menos. Acá se define, lo que pretenden. y el secretario general Sandoval lo puede explicar mejor, el encuadramiento lo da el tipo de actividad. Una empresa que produce y tiene trabajadores de una actividad netamente perfumista, es imposible que se es como si los móviles de televisión fueran a Camioneros. Pero bueno, que son del sindicato de televisión. Exactamente. Yo creo que acá tenemos que empezar a ver a futuro un gremialismo más consensuado entre todas las CGT unificadas y que estas cosas se deriman donde se tiene que derimir, que es en la CGT. ¿Habrá en algún momento un sindicalismo sin patotas? Sí, ¿por qué no? Se tiene que acabar en la política, se tiene que acabar en las canchas de fútbol. Acá, la realidad es que la Argentina tiene que empezar a crecer. Y lo digo como un gremio que está viendo el convenio colectivo nuevo de trabajo para no quedarnos en la historia. A ver, creo que cada uno que quiera su gremio, nosotros no tenemos... Bueno, eso lo decía antes. ¿Ustedes están discutiendo convenios colectivos acordes a la época? Exactamente. Nosotros sí, porque no me quiero quedar en la historia con mis trabajadores. Los convenios son de los años 70 y los sindicatos se atrincheran y dicen, a mí no me toca ese convenio. No. Uno puede empezar a avanzar sobre ese tema también pensando en el futuro de los trabajadores, porque hay una realidad. Si a uno se queda en la historia... Después, cuando viene el proceso, se queda sin trabajadores. Yo no me quiero quedar sin trabajadores perfumistas. Y te puedo decir que cuando empezó a hacer perfumes, se empezaron a batea. Hoy son laboratorios las empresas. Entonces, ¿y los robots te echaron gente? ¿Sacaron gente? Los robots, viene la ¿Hay mucha avanzada... robotización? Sobre todo en las multinacionales. Pero hay una realidad en la cual uno no se puede quedar. Nosotros tenemos un 90% de pymes, pero yo también tengo que ver y bregar por los trabajadores de las pymes, ya que los trabajadores de las multinacionales están muy bien, obviamente que robotizando la industria y modernizándola, las líneas son diferentes. Entonces, uno tiene que avanzar sobre eso. ¿Para qué? Para que la fuente de trabajo no se caiga. Yo veía cuando empecé a asesorarlo a Sandoval y a toda la gente de perfumistas, la forma en que se creaba un gremio. Porque el concepto que tienen capaz equivocadamente muchas personas que tienen un trato, una vinculación con distintos ámbitos sindicales, es la patota, el apriete.
Yo creo que hay una forma nueva de hacer sindicalismo. Yo lo he visto en el Sindicato de Trabajadores Perfumistas de una manera muy amplia. Elecciones, cuando fue reelecto por la mayoría de la gente que va a votar y nadie la lleva, no hay choripán, no hay micro, nadie los convoca. La calidad de cosas que se le da. Y hay una forma de hacer sindicalismo de un grupito de gente, de un grupo de sindicatos que está empezando a asomar un poco la nariz y que hoy en la CGT tiene una postura bastante mayoritaria, que es dejar atrás ese pasado de patota, de extorsión, de apriete, de los tiros, de tratar al afiliado de otra manera, de cuidarlo y de protegerlo y no extorsionarlo, apretarlo para que permanentemente sacarle cosas. Y a los disidentes. Vean esto porque también es otro ejemplo que nosotros seguimos de cerca, lo que pasó en la empresa OCA. Ahora, ¿no hay antecedente en la Argentina de estos días que hayan tomado una empresa, la hayan usurpado, una empresa tan grande que ahora usted es custodiado por cuántos, 500 gendarmes? La verdad, es un caso único. Sí. Creo que es una señal muy importante del gobierno que está dando para que de una buena vez se empiecen a respetar las instituciones y que se hagan las cosas bien. Es decir, para que manden un batallón, porque es como se llama, de 500 personas del grupo Alacrán de Gendarmería Nacional y después lo refuercen con 250 personas más, es decir, 750 personas a una compañía usurpada por el sindicato, que bueno, en su momento estuvo administrando la compañía. Un trastornado, enfermo, ha hecho un desastre con la empresa. ¿Sabe qué? Todos los que han pasado por acá, todos los empresarios, todos se llevaron plata de la empresa. Y acá hay trabajadores que tienen 40 años. Quiere decir que la empresa es de los laburantes, no es de estos HDP que pasan por la empresa a ganar guita y a ganar la gente. El sindicato de camioneros y la barra independiente. La barra independiente, sindicato de camioneros y quién sabe quién más. Fundamentalmente yo no podía venir a la compañía porque tenía la barra independiente que cada vez que quería venir para acá me invitaba a salir. ¿Quiénes te tomaron y quiénes se querían quedar con tu empresa? ¿Tiene nombre y apellido esto? Tiene nombre y apellido, sin duda, los funcionarios de la compañía en la cual estaban administrándola en el momento en el cual a mí no me dejaron entrar más, caso Jorge Aste, yo te diría que sería un socio, más que un funcionario. Fundamentalmente esa persona... Bueno, había alguien de la compañía, el sindicato de camioneros, ¿Hugo o Pablo Moyano? ¿Quién de los estaba al frente de la usurpación? Ambos. Esto es lo que estamos defendiendo. Por mis hijos, lo único que me interesa son las fuentes de laburo, que nadie quiere decir laburo. Esto es lo que no hay otro interés. Hemos puesto plata para pagar los sueldos, no estamos cobrando la organización, nada. Por eso, espero que lo entiendan, muchachos, acá no hay ningún otro interés. Hugo y Pablo Moyano. Sí. Mala barra independiente. Es la situación de impunidad más importante que recuerdo. Que el sindicalista más importante de la historia argentina, creo que lo es, 16 años al mando de la CGT, 30 años al mando del sindicato de camioneros, tenga que ser expulsado por un batallón de gendarmería de 750 personas en el 2017, déjame pensar que termino en el libro AZ o en el Capeluz. Bueno, esto es lo que pasó en la empresa OCA y lo que contábamos hoy es lo que pasó en el sindicato de perfumistas. Es el único sindicato, además vos estás en el tribunal arbitral de la CGT. ¿Hay muchos de estos conflictos? Hay conflictos, pero... ¿Con patota o sin patota? No, hay algunos que sin patota, yo te voy a decir la verdad. Durante los años que estuvo la otra comisión no era creíble, ahora que está esta nueva conducción, no lo digo porque estoy yo, sino porque realmente están viniendo expedientes y sindicatos que no están en la CGT oficial están pidiendo que el comité arbitral arbitre los problemas. Yo lo que puedo decirles es que vengo sufriendo esto y la verdad es que lo hablé con Pablo Moyano. Hoy a la mañana me dijo que él no sabía nada, pero bueno, lo sucedido está, porque a mí también me llegó esta cuestión y se me están desafiliando los compañeros. ¿Te llevaron mucha gente? Nosotros ahí tenemos 70 trabajadores nuestros y de los que están en el otro lado son 170. ¿Y se van por miedo? Y obviamente que se van por miedo. Yo lo que ¿Miedo digo... a qué? Y miedo a esta forma extorsiva de que este hombre, que entiendo que se ha cortado solo y no representa a la cabeza de la cúpula de camioneros,
produce, porque si no, si vos vas a apretar a un trabajador y el trabajador está afiliado al sindicato perfumista y le dicen, vos te tenés que pasar porque si no... Hoy no existe. Porque nosotros nos la bancamos y ponemos pero el pecho. Acá no se trata de quién se la banca. Hoy no se puede vivir en la jungla. Hoy hay un país donde hay normas para todo el mundo, donde se tendrían que cumplir las normas para todo el mundo, y este tipo de aprietes, que entiendo que no debe estar al tanto la cúpula, porque si no, no podría pasar, se tiene que dirimir donde corresponde. Si hay una diferencia de encuadramiento, vamos a donde hay que dirimirlo, que es la justicia. Acá contamos con los elementos legales y técnicos del sindicato para aclararlo donde hay que aclararlo. Sí, pero parece bien una cuestión de hecho consumado. Claro, pero Mandar no hay... la patota, te trae la gente y pero después vamos a discutirla. No va a pasar eso, porque el secretario general de Perfumistas no va a permitir bajo ninguna circunstancia que le vengan de guapo a arrebatarle a la gente. Hay un sindicato que está de pie y que le corresponde por una actividad legal. No es que son perfumistas porque... Sí, y además eso genera mala prensa para el sindicalismo también. Bueno, bueno, son una manga de locos que se agarran a los tiros y se disputan los afiliados a los tiros. Por eso quiero aclararlo para la gente común. No se pueden juntar 4 o 5 trabajadores y decir yo quiero ser de tal gremio o tal otro gremio. La actividad es el que marca de qué trabajador es cada uno. Entonces, si uno... Y creo que cualquier gremio va a defender a sus afiliados de cualquier forma. De cualquier forma, digo, de lo que sea legal y estar al lado de un afiliado que tiene miedo. Ya le digo, a mí se me desafiliaron los compañeros y yo tengo que estar al lado de ellos porque no los voy a dejar. Son compañeros que necesitan que el gremio está y nosotros estamos al lado de nuestros compañeros. También eso lo transmití al otro gremio para que podamos entender y buscarle la vuelta a este tremollo que hay. Sí, sobre todo que se acaben las patotas. Y que se acaben las patatas. Muchachos, gracias por venir. Gracias por... Gracias, chicos. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.